Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. El dragón encarcelado. Capítulo 1. El dragón encarcelado. Crujir, la puerta de la mazmorra, reforzada con hierro, se abrió con un crujido, dejando que un resquicio de luz, olvidada hacía mucho tiempo, se filtrara en su interior. El repentino brillo le lastimó los ojos, obligando al rey a levantar una mano y protegerse del inusual contacto con la luz del sol. Instantes después, las voces de dos guardias resonaron en el pasillo. ¿Qué demonios habrá hecho este mocoso para acabar aquí? ¿Sabes que este lugar está reservado para y no lo sabes? El segundo guardia pareció genuinamente sorprendido, pero pronto soltó una risita mientras explicaba. Dicen que el chico fue al burdel Perla Dorada. La madame, creyéndose muy lista, le asignó a un hombre vestido de mujer. En cuanto se le bajaron los pantalones, se armó una pelea. ¿Viver? ¿No es aún mejor? Preguntó el primer guardia, desconcertado. Es el mejor de la ciudad. Incluso 3 señores lo elogiaron, dijeron que nadie podía igualar su habilidad. Es cierto, suspiró el acompañante, con un tono que casi denotaba arrepentimiento por el desperdicio. Aún así, una pelea no es suficiente para acabar en esta mazmorra. Como mucho, le cortarían un dedo y lo dejarían ir. Espera, aún no he terminado. Llegaron a la celda, abrieron la puerta con barrotes de madera y empujaron dentro al prisionero, que estaba medio inconsciente. Un guardia, sacudiéndose las manos, continuó. Este pobre infeliz tuvo muy mala suerte. Le tocó darle una paliza a Viver, el favorito del hermano menor de Lady Serala. 5 Lord Combs. 7 exacto. Ya sabes lo mucho que Combs adora de Viver. Prácticamente lo visita todas las semanas. 3 Así que cuando vio que golpeaban a Viver, Combs se enfureció. Ordenó que lo golpearan casi hasta la muerte, lo arrastró hasta aquí y le dijo personalmente al alcaide que lo encerrara en las celdas de la muerte. 2 Conociendo el temperamento de Combs, diría que este mocoso no vivirá más allá de mañana. Los 2 guardias siguieron charlando despreocupadamente mientras se alejaban, sin siquiera dirigir una mirada al rey dentro de la celda. Para ellos, él era poco más que aire. El rey, sin embargo, llevaba tiempo acostumbrado a ese trato. Echó un vistazo a la celda contigua, donde un joven yacía maltrecho e irreconocible. Sus ojos violetas, inyectados en sangre, se detuvieron en él, indescifrables. Entonces, de repente, su voz ronca y cortante rompió el silencio. Oye, te llamas Fenley, ¿verdad? El guardia se sobresaltó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque el rey llevaba casi medio año encarcelado, apenas había intercambiado una docena de palabras con guardias de baja categoría como él. 2 Para empezar, se decía que el rey estaba loco. Siempre delirando, amenazando con quemar vivo a tal o cual persona. 4 Por otra parte, Lord Demis Darkling les había advertido repetidamente que nunca entablaran conversación con él. Fenley se volvió con vacilación y contempló la figura demacrada. Cabello blanco y revuelto, rostro besudo, el aspecto harapiento de un mendigo más que de un monarca. Nervioso, respondió. Yo no esperaba que recordara mi nombre, y su majestad. Afortunadamente, el rey no estalló en ira ni gritó. En cambio, preguntó con un tono tranquilo, casi indiferente. Necesito comida. Y agua. Fenley parpadeó. ¿Tenías hambre tan temprano? Qué raro. La comida había llegado hacía apenas 2 horas. No lo entendía, pero también sabía una cosa. La petición del rey no era algo que un hombre de su posición pudiera rechazar. Fenley asintió brevemente y estaba a punto de marcharse con su compañero a buscar comida cuando la voz del rey resonó de nuevo. Y una cosa más. Fenley se volvió. Bajo los pálidos y enmarañados mechones de cabello, los ojos inyectados en sangre del rey, con venas carmesí, brillaban con algo inquietante. Con calma, casi con indiferencia, ordenó. Tráeme aceite sagrado. Lo necesitaré esta noche. 12 Dolor. Dolor agonizante y abrasador. 3 Lance abrió los ojos de golpe. Además del dolor insoportable que le recorría el cuerpo, tenía la cabeza llena de un revoltijo de recuerdos caóticos que no le pertenecían. Apenas unas horas antes, estaba en casa jugando a League of Legends. De repente, un avión de pasajeros se estrelló contra su salón. ¿Qué demonios sí? ¿He transmigrado? Al repasar los fragmentos de memoria en su cabeza, le resultó difícil aceptarlo. ¿Mi nombre es Lance? ¿Un herrero y de Duskendale? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta?
Mientras le palpitaba la cabeza, una voz susurró a su lado. Una mano se deslizó por su muslo, untando algo resbaladizo y pegajoso en su piel. La sensación grasosa le revolvió el estómago. ¿Qué demonios está haciendo este tipo? Los recuerdos que había heredado le gritaban. Este mundo estaba plagado de degenerados. Quita tus sucias manos de encima. Su voz se quebró, débil pero aguda. Solo podía rezar para que su alarde de valentía ahuyentara al desconocido. En cambio, la oscuridad respondió con una voz ronca e inquietante, teñida de excitación. Estás despierto. Mierda. Era un hombre. Aunque Lance lo había medio intuido, la confirmación le revolvió el estómago. La forma en que ese tipo lo tocaba, no cabía duda de sus intenciones. Más cerca y acércate más. No llego a tu hombro. El hombre ignoró la hostilidad de Lance y le dio la orden con la autoridad de un rey. Quítate de encima, carajo. Lance pataleó y se retorció mientras el desconocido le tiraba del tobillo, pero su cuerpo maltrecho estaba demasiado débil. Por suerte, el hombre no era más fuerte. Ninguno de los dos podía vencer al otro. Tras la lucha, ambos jadeaban pesadamente, mirando fijamente en la oscuridad. Finalmente, el hombre gruñó, con voz llena de locura. Maldito mocoso. ¿Te atreves a patearle la cara al dragón verdadero 3 veces? ¿Entiendes el pecado que has cometido? Cuando regrese a desembarco del rey, te quemaré vivo, te reduciré a cenizas en fuego de dragón. Su furia era genuina, su tono descontrolado. Pero Lance solo se burló. ¿Verdadero dragón? No me hagas reír. Si de verdad eres tan poderoso, ¿por qué te pudres en la misma mazmorra que yo? Necio. Rugió el hombre. Ninguna jaula puede atar al verdadero dragón. Esto no es más que un descanso temporal. Cuando extienda mis alas de nuevo, cuando el fuego del dragón abrase los cielos, esta ciudad inmunda no será más que cenizas. Demis Darkling, ese perro perjuro, sufrirá mi ira. Su voz se elevó, espumeante de histeria. No solo Darkling. Tywin Lannister. Rhaegar también. ¿Creen que pueden robarme el trono, encerrarme para que muera? Imposible. Sus palabras se convirtieron en un frenesí maníaco. Quémalos. Quémalos a todos. Ja 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 ja. Con cada grito, se golpeaba el cráneo contra los barrotes de madera, y el ruido sordo resonaba en la mazmorra. Lance maldijo entre dientes. Un lunático. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva encerrado? Al principio, sintió un atisbo de lástima. Pero entonces, 2 nombres atravesaron su confusión, Tywin Lannister. Rhaegar. Una avalancha de recuerdos inundó su mente, casi partiéndole el cráneo. Rechinando los dientes, se incorporó, esforzándose por vislumbrar la figura a través de la tenue luz de la luna que se filtraba. Un cuerpo demacrado. Un rostro demacrado y hundido. Tu nombre. Exigió Lance con la respiración entrecortada. Dime tu nombre. El hombre se quedó paralizado. Luego, con una risa grotesca, se agarró la cara, mirando a través de sus dedos. ¿Me preguntas mi nombre? ¿Acaso los 7 reinos ya han olvidado a su rey? Bajó las manos. Entre los pálidos dedos, Lance los vio. 2 ojos violetas, traspasados por la locura, que ardían en la oscuridad. Y entonces, la voz brotó de su garganta. No era un simple discurso, sino el rugido de un dragón. 4 ante vosotros se encuentra el hijo de Jaehaerys Targaryen II y rey de los Ándalos, los Rhoynar los primeros hombres y protector del reino y el único y verdadero dragón, y la voz se convirtió en un rugido. Aerys Targaryen II. Reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 2. La Guardia Real capítulo 2. La Guardia Real. Es imposible que este lugar pueda albergar a tanta gente, y la idea le vino a la cabeza a Lance de repente, completamente fuera de lugar en el tenso silencio de la mazmorra. Así que transmigré, de acuerdo. Pero, ¿por qué demonios tuve que terminar encerrada con una completa lunática? Negó con la cabeza, sintiendo cómo el peso de la desesperación se instalaba en él. Lance ya había visto esta historia, al menos en la pantalla. No conocía todos los detalles de la vida de Aerys II Targaryen, pero sí conocía su infame título. El Rey Loco. El último rey de la dinastía Targaryen. ¿Y hasta qué punto estaba loco? Pues bien, cuando su hijo Rhaegar fue acusado de secuestrar a Lyanna Stark, la hija de Rickard Stark, guardián del norte, Aerys no respondió buscando justicia, sino ordenando que Rickard Stark y su heredero, Brandon, fueran ejecutados de la forma más cruel posible.
Por si fuera poco, los compañeros de Brandon, nobles herederos del norte, del valle y de las tierras de los ríos, incluso el protegido de Jon Arryn del nido de águilas, fueron todos ejecutados junto a ellos. Pero Aerys no se detuvo ahí. Exigió que Jon Arryn le entregara al segundo hijo de Rickard, Eddard Stark. Jon Arryn se negó. En cambio, unió fuerzas con Robert Baratheon de Bastión de Tormentas y alzó las banderas de la rebelión. Así, sin más, Aerys había convertido a 4 de los 7 reinos, el norte, el valle, las tierras de los ríos y las tierras de la tormenta, en enemigos mortales. Incluso para un Targaryen, cuyo árbol genealógico estaba plagado de lunáticos, este nivel de autodestrucción era impresionante. Verdaderamente digno del nombre de Rey Loco. Sin embargo, y a juzgar por la situación actual, parecía que el cronograma aún no había llegado a ese punto. 4, chico. La voz aguda de Aerys rompió el silencio, y el disgusto rezumaba de cada sílaba. Estás de pie ante tu rey, ¿por qué no te arrodillas? Lance resopló. Arrodíllate, mis narices. A partir de los recuerdos que había heredado, ya tenía una idea aproximada de sus circunstancias actuales y de por qué el supuesto gobernante de los 7 reinos se estaba pudriendo en la misma celda que él. ¿Y la verdad? No entendía la lógica de Poniente en absoluto. ¿Qué clase de rey se presenta en la fortaleza de un vasallo con tan solo un caballero de la Guardia Real y un puñado de asistentes, y luego tiene la osadía de anunciar delante de todos que está allí para arrestar a Lord Demis Darkling de Duskendale? Eso no fue valentía. Eso fue suicidio. Claro que, teniendo en cuenta el largo historial de decisiones cuestionables de los Targaryen, no fue tan sorprendente. Incluso Daenerys, la llamada madre de dragones que vendría después, no era precisamente conocida por su brillantez estratégica. 3, pero al menos tenía 3 dragones. ¿Y Aerys? Nada. Ni siquiera una lagartija. ¿Qué esperaba? ¿Que un solo caballero de la Guardia Real pudiera repeler a miles de soldados de Duskendale? Si Tywin Lannister no hubiera hecho marchar al ejército Lannister para rodear la ciudad casi de inmediato, Aerys habría sido despedazado por Demis Darkling hace mucho tiempo. Aún así, Demis Darkling había logrado resistir al ejército real durante medio año. Lo cual significaba que ese rey lunático ya llevaba 6 meses pudriéndose en el calabozo. Incluso un hombre cuerdo probablemente perdería la cabeza en un lugar como este. ¿Y Aerys Targaryen? Él no era precisamente un cuerdo desde el principio. Agotador, y Lance yacía boca arriba sobre el frío suelo de piedra, mirando fijamente la opresiva oscuridad, sintiéndose completamente hastiado de la vida. Justo a tiempo, su estómago lo traicionó con un fuerte gruñido. De repente lo recordó. No había comido nada desde la noche anterior. Sumado a la tortura que había sufrido durante casi toda la noche, su cuerpo estaba a punto de colapsar. Tintinar. Algo cayó al suelo a su lado. Lance giró la cabeza y un aroma cálido grano recién horneado llegó a sus fosas nasales. Come, muchacho, susurró Aerys con voz ronca y siniestra. Sin comida, no sobrevivirás. Lance vaciló, pero, en verdad, Demis Darkling había demostrado una sorprendente moderación. Aunque había encarcelado al rey, no lo había humillado. Aerys seguía recibiendo comidas decentes. Pan dulce y blando en lugar de las hogazas negras y duras como piedras que solían arrojar a los prisioneros. Tal vez Darkling temía matar al rey directamente. Aerys vivo era una moneda de cambio. Aerys muerto no valía nada. Al morder el pan y acompañarlo con agua fresca del pozo, Lance sintió cómo la fuerza volvía a sus extremidades. Oye, viejo, murmuró al fin. ¿Qué demonios me estabas untando hace un momento? No le parecía correcto burlarse del hombre después de haber comido, pero el recuerdo aún lo atormentaba. Aerys, que parecía mayor de lo que era tras medio año encadenado, se apoyaba débilmente contra los barrotes. Sus ojos violetas brillaban tenuemente en la oscuridad. Aceite sagrado. ¿Uno aceite sagrado? Lance frunció el ceño. No era sacerdote, pero hasta el aprendiz de herrero sabía para qué servía. Eso es para bautizos o oraciones. No me digas que estás celebrando mi funeral por adelantado. Y para que conste, no soy una de tus ovejas de los 7 dioses. Soy un materialista convencido. 4 idiota, espetó Aerys en voz baja, restándole importancia a la broma. Entonces, agarrándose a los barrotes, se incorporó. Sus penetrantes ojos se clavaron en Lance. A pesar de la oscuridad, Lance pudo ver algo ardiendo en ellos. Locura, sí, pero también convicción. ¿Cómo te llamas, muchacho? Lance respondió, esta vez sin bromear. ¿Tiene usted apellido?
Los apellidos eran la línea que separaba a nobles y plebeyos. Los hijos de los herreros no tenían ninguno. Pero tras una pausa, Lance dijo en voz baja. Lote. Llámenme Lancelot. Uno cucucu y Aerys rió, con un sonido áspero y entrecortado, como el de una sierra oxidada arrastrando madera. Sin embargo, parecía encantado. Entre las sombras, se alisó la ropa harapienta, enderezó la espalda y alzó la barbilla, como si se ajustara una corona que no tenía. Lancelot. Su voz se volvió solemne, casi regia. ¿Jurarás ser mi guardia real? ¿Limpiarás el reino de traidores y les infligirás su castigo con fuego y sangre? La guardia real. Las palabras dejaron atónito a Lance. Apenas se conocían desde hacía medio día. Él no era ningún caballero, solo un herrero anónimo que se había topado con esta pesadilla. Sin duda, aquel hombre se había vuelto loco, depositando sus esperanzas en un desconocido harapiento. Aún así, Lance miró el pan que tenía en la mano. Una deuda de comida seguía siendo una deuda. Y teniendo en cuenta que ya se había ganado la enemistad de Sir Combs, las probabilidades de que sobreviviera más allá del día siguiente eran mínimas. De acuerdo. Si voy a morir, mejor le sigo el juego a la fantasía de este viejo patético. Se metió el último trozo de pan en la boca, masticó con fuerza y se obligó a ponerse de pie. Arrodillándose ante las rejas, bajó la cabeza y declaró. Es un honor servirle, su gracia. Los labios agrietados de Aerys se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Soltó una risita ahogada y se deslizó hasta un rincón de la celda. De debajo de un montón de paja, sacó una capa sucia y manchada de sangre. Bajo la tenue luz de la luna, se veía claramente. Una vez había sido blanco. Le quitó el polvo y lo colocó solemnemente sobre los hombros de Lance. Lancelot. Vestirás la capa blanca como tu armadura, vivirás según el honor como tu ley y seguirás mi mandato como tu deber supremo. Protegerás la corona y el linaje Targaryen con tu vida. Por el fuego de dragón, azotarás a los traidores de los 7 infiernos. Sus uñas desgarradas arañaron el hombro de Lance mientras le colocaba encima la harapienta capa de la Guardia Real. Timbre. Un claro sonido de campanilla resonó en los oídos de Lance. Identidad detectada. Guardia Real. Sistema de plantillas activado. 7 reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 3. Capítulo 3 El Rey de los Dothraki. Capítulo 3 El Rey de los Dothraki. Sistema. Al oír esa palabra, Lance sintió una oleada de emoción incontrolable. Abrió los ojos rápidamente, y efectivamente, apareció ante él un panel semitransparente. Nombre. Lancelot 2. Título adquirido. Guardia Real, incompleto, a plantillas disponibles. Ninguna plantillas disponibles. Rango A1 bonificación. Como el primer título adquirido por el anfitrión ha alcanzado el rango A, recibirás una tarjeta de experiencia de personaje de rango SS como recompensa. 2. La interfaz era sencilla y clara, lo suficientemente fácil para que Lance la entendiera de un vistazo. Ese título de Guardia Real, incompleto, dejaba claro que aún no era un miembro oficial de la Guardia Real. Al fin y al cabo, ni siquiera tenía una espada decente en la mano, y allí, en aquel lugar desolado, solo estaban él y Aerys. Quizá solo tras regresar a desembarco del rey y ser nombrado caballero ante la corte obtendría el título completo de Guardia Real. Pero eso puede esperar. En este momento, lo más importante era, el sorteo de la plantilla. Con el corazón palpitante, Lance abrió la interfaz de sorteo de plantillas de rango A. Un deslumbrante conjunto de premios se extendía ante sus ojos. Blancos, rango de 10%. Lancel Lannister, el joven Walder Frey, el viejo Osten Tully y 2 verde, rango C 15%. Patrick Magister, Edmure Tully, Merin Trantiazul, rango B 20%. Janos Slint, Great Honumber, Beric Dondarrion y 3 TCH, todos unos don nadie. Lance perdió el interés en seguir desplazándose hacia abajo. Sin embargo, el hecho de que incluso un personaje tan despreciable como Janos Slint pudiera estar al mismo nivel que Great Honumber significaba que el sistema claramente no se guiaba por sus prejuicios personales. Ese cobarde debía tener algunas bajo la manga, después de todo. Afortunadamente, las probabilidades de obtener personajes de rango A o superior eran mucho mayores, por lo que no era probable que terminara atascado con uno de esos personajes mediocres. Ahora, es momento de ver quiénes estaban en el verdadero bote de premios. Lance se frotó las palmas de las manos con anticipación. Púrpura, rango a 40%.
Eddard Stark, Jaime Lannister, antes de la amputación, Brienne de Tart, Sandor Clegane el perro, Gregor Clegane la montaña y 5 Ja. Ahora sí que hablamos. 4 Los ojos de Lance se iluminaron de alegría. Cada nombre era imponente, una leyenda conocida por cualquiera que hubiera escuchado las historias de Poniente. Si consiguiera una de esas plantillas, Lance sabía que podría convertirse en un caballero de renombre en cualquier lugar de los 7 reinos. Pero y eso aún no era suficiente. Escapar de Danza de Piedra con Aerys a su lado, solo esos nombres no lo harían posible. Sigue buscando. Rojo, rango S 10%. Khal Drogo, Oberyn Martell, Syrio Forel, Rhaegar Targaryen y 5 Como era de esperar, las plantillas de rango S eran mucho más fuertes. Cada una de ellas era monstruosa a su manera. Lance, sin embargo, no pudo evitar arquear una ceja. Drogo. Oberyn la víbora roja. ¿Y solo eran de rango S? Entonces, ¿qué clase de monstruos eran de rango SS o SSR? Tragó saliva con dificultad y siguió desplazándose hacia abajo. Un destello de luz dorada casi lo cegó. Oro, rango SS 4,9%. Barristan Selmy, en su mejor momento, Robert Baratheon, joven, Arthur Dayne, Daemon Targaryen, Maegor Targaryen y 7 que. Hasta Arthur Dayne es solo de las SS. Ese era el mismísimo Espada del Amanecer. Si él no era de primer nivel, el sistema debe estar roto. Pero y pensando lo mejor y el corazón de Lance se aceleró. Si Dayne solo era SS, entonces los de SSR y ya sospechaba algo. Con la respiración entrecortada, abrió el nivel SSR. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver cómo destellos de oscuridad prismática llenaban la pantalla. Negro, SSR rango 0,1%. Azor Ahai, portador de luz. 7 Daenerys Targaryen, madre de dragones. 5 Ser Galladón de Morne, el caballero perfecto. 1 Gargreenant. Y los 7 infiernos y todos los nombres eran leyendas de la era de los héroes, con la única excepción de Daenerys. Aunque, en verdad, su lugar entre ellos estaba bien merecido. Al fin y al cabo, tenía 3 dragones. Por linaje, su don para montar dragones superaba incluso al del mismísimo Aegon el Conquistador. Sin maestros, sin tradición, y aún así había domado 3 dragones por sí sola, inmune al fuego, gobernando la llama misma. Solo eso hacía que su leyenda fuera innegable. Si Lance pudiera dibujar uno de estos y un momento. Si de verdad consiguiera a Daenerys, ¿el sistema también le daría dragones? ¿O se quedaría como la madre de dragones sin ninguno? Un vistazo a la mísera probabilidad del 0,1% disipó esa duda. Soñar no cuesta nada. Una S o una SS ya serían un milagro. Puedes levantarte ahora, Ser Lancelot. La mano de Aerys se posó suavemente sobre su hombro. Al ver a su recién nombrado guardia real aún arrodillado y temblando, el rey supuso que se debía a la emoción por el honor que se le había concedido. Pero Lance no temblaba de lealtad. La sangre le hervía ante la pura anticipación del sorteo. Muéstrame hasta dónde puede llegar este poder. 2 Dibujar. A su orden, las plantillas comenzaron a girar. Innumerables cartas, cada una brillando con diferentes colores blanco, verde, azul, morado, rojo, dorado, incluso negro prismático se barajaron a toda velocidad. Y luego, un resplandor carmesí surgió ante sus ojos. Sí. Lance apretó los puños. Un rango S. No fue el premio gordo, pero tampoco un fracaso. Con un 10% de probabilidades, lo había conseguido. Suficiente. Aún así, lo juró. Encontraría la manera de llegar a los sorteos más altos. La tarjeta escarlata se disolvió en motas de luz y se hundió en su cuerpo. Plantilla actual. Khal Drogo, asimilación 30%, 2 descripción. El gran Khal del mar Dothraki. Su trenza, intacta en incontables batallas, le llegaba hasta los talones. Un caudillo cuya fuerza era inigualable y hasta que la muerte le llegó por una herida común. Llevaré a mi Khalasar hacia el oeste, hasta los confines del mundo. Cabalgaré caballos de madera sobre las aguas saladas y negras y haré lo que ningún Khal antes que yo jamás ha hecho. Una oleada de poder recorrió las venas de Lance. Sus heridas cicatrizaron, sus músculos ardieron con vigor, cada centímetro de su cuerpo rebosaba de una fuerza descomunal. Por un instante, sintió que podía atravesar muros de piedra de un puñetazo. Las respiraciones profundas lo tranquilizaron. No era verdadera invencibilidad, solo la embriagadora sensación de un poder repentino. Finalmente, se irguió. ¿Por qué, su gracia? Aerys parpadeó ante la repentina pregunta. ¿Por qué me eligieron a mí? No soy ningún caballero.
Solo un herrero insignificante. Acabé aquí porque enfadé a un noble al golpear a su puta favorita. El rey sonrió, sus ojos violetas brillando con locura. Apartó el polvo del hombro de Lance y dijo en voz baja. Quizás, porque te pareces mucho al hombre que vistió por última vez esa capa blanca. ¿Un guardia real? Sí, asintió Aerys con voz casi reverente. Durante más de medio año, cada noche, he rezado a los 7 y he pronunciado su nombre. Ser Wainega Unt. Y ahora y tú eres su heredero. Su sucesor, mi guardia real. Así que protege a tu rey. Sácame de esta mazmorra maldita. Por un instante, la locura en la mirada de Aerys se desvaneció, y Lance vislumbró al rey sabio, vibrante y carismático que alguna vez pudo haber sido. Lance bajó la cabeza. Un silencio se instaló entre ellos. Cuando alzó la vista de nuevo, sus iris azules ardían con una luz aún más desquiciada que la de Aerys. El aire estaba impregnado del aroma a sangre, mezclado con hierba silvestre. Su cuerpo se movía de forma sutil e instintiva. Sus músculos, sus huesos, se adaptaban a la curva de un aracdotraqui. Yo os acompañaré fuera, su gracia dijo con voz baja, firme y llena de convicción. No solo eso. Demis Darkling, y todos los que osaron desafiar el poder de la casa Targaryen, pagarán el precio con sangre. Reflexiones de los creadores. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 13 comentarios. Votar capítulo 4. El repentino levantamiento. Capítulo 4. El repentino levantamiento. Crujir y el crujido de una verja de hierro podrida rompió el silencio. El sonido era tan agudo que ponía los pelos de punta. Un tenue y difuso rayo de luna se filtraba en la mazmorra mientras las botas golpeaban el suelo de piedra, cada golpe resonando en las paredes húmedas. A juzgar por los pasos, había venido más de una persona. Ábrelo. Combs dio la orden con el ceño fruncido al llegar a la celda de madera con barrotes. De su bolsillo interior sacó un pañuelo perfumado y se lo acercó a la nariz. El dulce aroma a talco y agua de rosas mitigó el hedor a suciedad, pero no lo suficiente para aliviar su repugnancia. Como único hermano de Lady Serala, Combs había vivido una vida de privilegios desde que los hermanos cruzaron el mar angosto hacia Duskendale. Su hermana se había casado con Lord Demis Darkling, y Combs nunca más había conocido la privación. Echó un vistazo rápido a la celda contigua. El rey no se había movido. Seguía inmóvil. Probablemente dormido. A su orden, Fenley avanzó rápidamente, abrió la puerta de la celda y, con la ayuda de otro guardia, levantó el cuerpo maltrecho que yacía desplomado en el suelo. Lance colgaba entre ellos, apenas consciente. Parece que ustedes dos han encontrado un curioso jueguito, dijo Combs con voz arrastrada, mirando de reojo la capa blanca que cubría los hombros de Lance. Recordaba bien al verdadero dueño de la prenda. Un caballero que una vez siguió al rey hasta Duskendale, intrépido y orgulloso, solo para ser abatido a los pocos días por el maestro de espadas de la ciudad, Simon Ollard. La capa solo había sido entregada porque el rey, medio loco de desesperación, había amenazado con dejarse morir de hambre si Demis no la entregaba. Ahora, de alguna manera, la blanca y harapienta prenda colgaba de la espalda de aquel pobre herrero. Combs ni se molestó en preguntar. Un rey hambriento y un herrero necio que había acabado en la cárcel por prostituirse en el lugar equivocado. Juntos, era imposible predecir qué locura podría desatarse. El Lord Combs y Lance alzó la cabeza débilmente, con los labios pálidos por días de tormento. Su voz era ronca y quebrada. En ese instante, una figura esbelta se acercó con paso lento desde el lado de Combs. El raspado del pedernal, el destello de la llama, pronto, el candelabro olvidado sobre la mesa ardía, proyectando una luz parpadeante por toda la habitación. Yo, lamento profundamente lo que te hice, Ser Viver, cuando el resplandor reveló un rostro tan finamente esculpido que era casi imposible distinguir a un hombre de una mujer desfigurado ahora por un cruel moretón en una mejilla, las palabras de Lance brotaron en desesperada sumisión. Por favor, Lord Combs, por mis años de leal servicio a la casa Darkling, perdóname esta vez. La súplica fue lastimeramente sincera, como si las torturas que había sufrido ya hubieran doblegado su voluntad. Había sido herrero en Duskendale desde niño, forjando incontables espadas para los Darkling. TSK, y Combs chasqueó la lengua, esbozando una sonrisa burlancia. Su jubón de seda se ceñía a su figura, con diamantes negros y dorados bordados en el pecho. El escudo de la casa Darkling. Una espada enjollada colgaba de su cadera, con un pomo de esmeralda que valía una pequeña fortuna. Tenía toda la apariencia de un noble mimado, nada que ver con el muchacho refugiado que una vez huyó de Mir harapiento junto a su hermana.
Está suplicando, cariño, dijo Combs con una sonrisa burlona, arqueando una ceja hacia su compañero. Quizás podrías ser misericordiosa y mostrarle un poco de perdón. Ni hablar. La respuesta de Guibert fue tajante, su voz aguda y cortante, casi indistinguible de la de una mujer. Pocos podían adivinar la verdad. Que no era mujer en absoluto. Al levantar el candelabro, Guibert se inclinó hacia adelante con la gracia de un bailarín. Sus ojos eran fríos, llenos de desdén, mientras se clavaban en Lance, el hombre que una vez se había atrevido a insultarlo. Los guardias se movían incómodos a sus espaldas, y sus gargantas se agitaban audiblemente al tragar. Entre el cuerpo esculpido de Guibert, su atuendo revelador y el brillo depredador de su mirada, el deseo y la inquietud se mezclaban en el aire fétido. Esa era la podredumbre de la época. Su decadencia, su crueldad. Con sus largos y pálidos dedos, Guibert se inclinó, agarró la barbilla de Lance y la inclinó hacia arriba. Dos pares de ojos se encontraron. Uno lleno de desdén y gélido desprecio, el otro ardiendo de odio y repugnancia desnudos. Mátalo. La voz de Guibert sonó como un látigo. Había visto el insulto en la mirada de Lance, crudo y sin tapujos. A pesar de su oficio de cortesano, aún conservaba su orgullo, y ese orgullo había sido mancillado. Combs, sin embargo, se quedó donde estaba, con los labios curvados en una leve sonrisa de diversión. Como uno de los muchos admiradores de Guibert, nunca se había entrometido en sus asuntos. En ciertas noches, incluso había participado o simplemente había observado, entretenido. Pero lo que Lance había hecho, eso sí que había cruzado la línea. Fenley y el otro guardia intercambiaron una mirada. Lentamente, uno de ellos sacó una daga de su bota. Técnicamente, Guibert no tenía autoridad para darles órdenes, pero Combs estaba detrás de él, y la voluntad de Combs contaba con el peso de la protección de Lady Serala. Incluso el mismísimo Lord Demis rara vez se atrevía a reprender a su hermano. Justo cuando Fenley alzó la espada, Lance gritó desesperadamente: «Espere. Yo tengo una manera de salvar Duskendale, Lord Combs». «Detener». La orden fue tajante. Combs frunció el ceño mientras hacía retroceder a los guardias. Apartó a Guibert de un empujón y avanzó, estudiando al hombre maltrecho de la capa blanca. En otra ocasión, el propio Combs había arrojado esa misma capa al rey, en una burla, como símbolo de rendición. Y ahora se aferraba a los hombros de este pobre herrero. «Habla, pues», dijo Combs en voz baja. «Dime qué camino tomar, muchacho». Dudaba que un necio de baja cuna pudiera tener alguna solución digna de ser escuchada. Pero tras 6 meses de asedio, incluso Combs sabía que la paciencia de Lord Tywin se estaba agotando. Y si Aerys mismo le había puesto esa capa sobre los hombros a Lance, y tal vez había algo más en ese hombre de lo que se veía a simple vista. Podríamos trabajar con el príncipe Raegar. Lance se incorporó a la fuerza, fingiendo debilidad, sin apartar la vista de la espada enjollada que Combs llevaba en la cadera. Más cerca y un poco más cerca, y el príncipe Raegar. La mano de Combs movió, posándose instintivamente sobre la empuñadura de la espada, recelosa de la repentina insinuación. «Sí, mi señor», respondió Lance, tragando saliva con dificultad y ocultando el brillo de cálculo en sus ojos. Su tono se suavizó, casi persuasivo. «Piensa. Si el rey muriera aquí en Duskendale, ¿quién se beneficiaría más?» «No seremos nosotros», murmuró Combs con frialdad. Lo sabía perfectamente. Marcados como traidores, el único escudo de los Darkling era el rey rehén. Una vez que Aerys desapareciera, el ejército real asaltaría la ciudad, masacrándolos hasta el último. Pero entonces un pensamiento lo asaltó, repentino y agudo. «¿Te refieres ahí?» «Exacto, mi señor». La voz de Lance se elevó, urgente y persuasiva. «Mientras el rey viva, el príncipe Raegar no puede ocupar el trono. Pero si discretamente le hiciéramos llegar un mensaje al príncipe, diciéndole que el rey moriría en Duskendale y que, a cambio, se olvidarían todos los cargos contra Lord Demis, ¿no cree que aceptaría?» «Raegar es un hombre apasionado, un hombre visionario. ¿De verdad crees que se contentará con seguir siendo príncipe cuando la corona podría ser suya?» Las palabras de Lance resonaron como un hechizo. Combs sintió que su respiración se aceleraba y su pulso se disparaba. El plan era audaz, temerario, pero tentadoramente posible. Tenía que decírselo a su hermana. Rápidamente. Pero entonces, desde la otra celda, una voz tronó como la locura misma. «Gusanos traidores. Cobardes. Escoria de las alcantarillas». Era el rey, el mismísimo Aerys, aferrado a los barrotes como una bestia enjaulada, con los ojos desorbitados.
conspirando con mi hijo, tramando mi muerte en mi propia presencia. ¿Crees que el fuego del dragón no te encontrará? Un día, muy pronto, reducirá a cenizas la casa Darkling, y quemará vuestras almas mestizas directamente a los 7 infiernos. Y entonces llegó su risa. Estridente, maniática, resonando como clavo sobre piedra. Aquello le irritaba los nervios a Combs. Con una sola mirada penetrante, mandó a Fenley al frente. El guardia obedeció al instante, y sus botas impactaron contra las costillas del rey. Ninguno de ellos se atrevió a atacar al rey sin razón, pero la voluntad de Combs era ley. Desafiarlo era mucho más peligroso que ofender a un monarca enajenado. Aún así, Combs sabía la verdad en su interior. Todos los hombres de esa celda ya estaban muertos. Habían oído demasiado. Mi señor, y el débil susurro de Lance se elevó de nuevo, su cuerpo temblando como si la vida se le hubiera escapado. Hay detalles que aún no te he contado, por favor, acércate. Parecía tan cercano a la muerte, tan destrozado, que Combs bajó la guardia. ¿Qué amenaza podía representar aquel herrero maltrecho? Los ojos de Liber ardían de furia. Deseaba degollar al hombre allí mismo. Combs notó su mirada, pero se limitó a burlarse, restándole importancia. Dio un paso adelante, se inclinó y acercó su oreja a los labios de Lance. Hablar. Sí, te lo diré, yo, te mando al infierno. Las palabras eran un grudido. En un instante, el codo de Lance impactó contra la sien del guardia a su lado. El hueso se fracturó y el hombre se desplomó en silencio. Al mismo tiempo, la otra mano de Lance se abalanzó sobre la espada de Combs, forcejeando por la empuñadura. Combs reaccionó, apretando con fuerza la muñeca de Lance como si fuera de hierro, pero había subestimado la fuerza del herrero. Shin. El acero silbó al deslizarse libre. Combs retrocedió tambaleándose, aturdido. Su preciada espada había sido arrancada de su vaina. Y antes de que Viver pudiera siquiera gritar, la espada relampagueó. SCHK. El filo le abrió la garganta de un solo golpe. La sangre arterial brotó a borbotones, salpicando el rostro de Lance y pintándolo como un demonio surgido del abismo. Los ojos de Liber se abrieron desmesuradamente, incrédulo. Se agarró el cuello con las manos, ahogándose, gorgoteando, pero nada detuvo el torrente. En segundos, la preciada cortesana de Duskendale se desplomó al suelo con un golpe sordo y final. 3 reflexiones de los creadores. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin5. Comentario 11 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo 5 mata. Capítulo 5 matar. Lance no sintió absolutamente nada después de quitarle la vida a su primera víctima. Sin náuseas. Sin temblores. Sin culpa. Quizás se debiera a que ahora estaba fusionado con el molde de Khal Drogo. Al fin y al cabo, para el Khal del Mar Dothraki, matar 1 o 2 veces al día no era nada inusual. Le tapó la boca a Combs con fuerza y le presionó la espada larga contra la garganta. Intenta moverte de nuevo, siseó fríamente, y te enviaré directamente al más allá, donde ese repugnante ser ya te está esperando. Fenley, en cambio, se quedó paralizado. El repentino y sangriento ataque lo había dejado atónito y sin habla. Plantilla de personaje actual. Khal Drogo nivel de fusión. 30,2%. Lance frunció ligeramente el ceño. 2 bajas, y la barra de fusión solo había subido un 0,2%. A este ritmo, necesitaría masacrar a cientos para alcanzar la sincronización completa. Aún así, incluso al 30%, la fuerza bruta que recorría su cuerpo era más que suficiente para lidiar con escoria como esa. Si tan solo tuviera un Arak curvo en lugar de esta incómoda espada larga, su filo en combate sería aún mayor. Abre la puerta de la celda, ordenó, señalando con la barbilla a Fenley. Y hazlo despacio. Ni se te ocurra pedir ayuda. Aunque lleguen refuerzos, tendré tiempo de sobra para mataros a los 2 primero. ¿Entendido? Fenley tragó saliva con dificultad, clavando la mirada en los ojos desorbitados de su amo. El rostro de Combs se contrajo de terror, suplicándole en silencio que no provocara a Lance. Afortunadamente, la cobardía era el rasgo más fuerte de Fenley. Con las manos temblorosas, sacó una llave de su cinturón y, con gran vacilación, abrió la celda del rey. Soy libre. Aerys II salió tambaleándose, con lágrimas corriendo por su rostro. El rey loco descendiente de señores dragón había estado enjaulado como un animal durante medio año. Para él, esta era la mayor humillación jamás sufrida por un Targaryen. Quédese detrás de mí, su gracia, murmuró Lance. Una vez que el rey se puso a su espalda, Lance le dedicó a Fenley una sonrisa lobuna.
Gracias, amigo. Fenley dejó escapar una risa nerviosa de alivio. No hay problema, SHHK. La espada relampagueó, veloz e implacable. La sangre salpicó. Fenley se agarró la garganta incrédulo, con los ojos desorbitados por la traición, antes de desplomarse junto al cadáver de Viver. El cálido chorro de sangre arterial salpicó el rostro de Combs. Temblaba violentamente, con los ojos desorbitados, y sus gritos ahogados quedaban atrapados bajo la palma de Lance. ¿Qué es eso? Susurró Lance burlonamente al oído. Déjame adivinar. ¿Estás intentando decir que puedes ayudarnos a escapar si te dejo vivir? MMM. Combs asintió frenéticamente, con lágrimas en los ojos, desesperado por una oportunidad. Pero el tono de Lance se volvió más frío, más cortante que el acero. Tú y esa puta de tu hermana no merecéis otra cosa que la muerte. Si no fuera por vuestras intrigas, Dennis Darkling jamás se habría atrevido a ponerle la mano encima al rey. Presionó con más fuerza, obligando a la hoja a clavarse en la carne. Durante medio año, este pueblo ha muerto de hambre rodeado, sofocado mientras ustedes se hartaban e ignoraban a los moribundos. Nos hicieron sufrir a todos. Combs se retorció, pero el brazo de Lance lo sujetó con fuerza, como grilletes de hierro. Estaba completamente indefenso. Lance se inclinó hacia adelante, su voz como un veredicto final. No te preocupes, miserable Demir. No estarás solo. Tu hermana. Dennis Darkling. Todos pagaréis. Os enviaré a todos al séptimo infierno. Con un tajo rápido e implacable, la hoja le desgarró la garganta. La sangre brotó a borbotones, como una fuente sangrienta. El otrora orgulloso libertino de Duskendale cayó sin vida, desplomándose sobre el cuerpo de su amado Viver. Lance exhaló lentamente, envainando la espada. Echó un vistazo al rey, que temblaba y tenía los ojos desorbitados. Es hora de partir, su gracia. Cuando todo terminó, Lance se quedó de pie junto a los 4 cadáveres que yacían esparcidos por el suelo. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, una sonrisa se dibujó en sus labios. En los recuerdos de su vida anterior, había sido el herrero genio más joven de Duskendale. No era rico, pero vivía cómodamente. Su oficio le proporcionaba comida, bebida y respeto. Todo eso terminó cuando llegaron Combs y su hermana. La hermana, Serala, se infiltró en la cama de Dennis Darkling, señor de Duskendale. Y con ella llegó la ruina. Dennis, otrora un gobernante que se preocupaba por su pueblo, comenzó a escuchar solo sus susurros. Desafió al trono de hierro, exigiendo nuevas cartas, derechos extravagantes y privilegios para sus ciudadanos. Concesiones que ningún rey cuerdo concedería. En apariencia, era un acto de benevolencia. Pero cualquiera con un mínimo de sentido común podía ver la ambición que se escondía tras ella. Por supuesto, Aerys rechazó tal insolencia. La respuesta de Dennis: retuvo impuestos de la corona. Ese acto de rebelión preparó el terreno. El propio Aerys cabalgó hasta Duskendale, sin escolta, para enfrentarse a Dennis, y fue inmediatamente encadenado como un criminal común. Sin embargo, lo que más impactó a Lance fueron las propias palabras del rey. Ni siquiera la temeraria osadía de secuestrar al rey de Poniente había sido idea de Dennis. No. Había sido idea de Serala. Y Dennis había aceptado sin dudarlo. Yo, ¿de quién debería ponerme la ropa? La voz de Aerys temblaba mientras veía a Lance despojar al primer guardia de su armadura, aquel al que había matado de un solo codazo. El muchacho se puso la capa blanca y la armadura del hombre, doblando la túnica ensangrentada con sorprendente cuidado antes de guardarla bajo el pecho. El rey echó un vistazo a los demás cadáveres. Todas sus ropas estaban empapadas de rojo, inútiles como disfraces. Por un instante, Aerys se quedó perplejo. No lo necesitarás. Con un chasquido seco, Lance colocó grilletes de hierro negro alrededor de las muñecas del rey. Aerys se puso rígido, con la mirada perdida en el horizonte, confundido. Lance solo sonrió, mostrando los dientes. Es hora de moverse, viejo prisionero. Afueras de Duskendale en el campamento real, una tormenta rugía bajo la tienda de guerra. Todos los miembros del Consejo del Rey estaban presentes. Sin embargo, quien presidía la mesa no era un Targaryen, sino un león. Era alto y corpulento, con cabello rubio y una barba bien cuidada. Su armadura carmesí relucía a la luz de la lámpara, con el orgulloso león Lannister grabado en oro batido. Una vasta capa, bordada con hilos de oro, le caía sobre los hombros. Alrededor de su cuello lucía la insignia de su cargo. Una cadena de manos doradas entrelazadas. Cada uno de sus movimientos irradiaba autoridad.
¿Rescate o negociación, señores? Gritó una voz. Asaltar las murallas a la fuerza sería una locura. Si Demis Darkling se siente acorralado, podría matar a su gracia allí mismo. El orador, Lord Lucerys Velaryon, golpeó la mesa con el puño. Su cabello plateado relucía a la luz del fuego, prueba de su orgullosa sangre valiria. Los Velaryon siempre habían sido leales a la casa Targaryen, y él no permanecería impasible mientras su rey languidecía encadenado. Pero el hombre que presidía el consejo apenas pestañeó. «Cálmese, mi señor», dijo Tywin Lannister con voz suave, pero firme como el acero. Sus ojos verdes brillaron con desdén. «Demis Darkling es un cobarde. No se atreverá a atacar. No podemos jugarnos la vida del rey», replicó Lucerys, negándose a ceder. Tywin solo le echó un vistazo, con expresión fría. «Quizás ataque. Quizás no. Y si lo hace», y los labios de Tywin se curvaron en una mueca entre burla y sonrisa, «entonces tendremos un rey mejor». Las palabras resonaron en la carpa como un trueno. Todos los presentes sabían a quién se refería. Nadie pensó que estuviera bromeando. Pero tampoco nadie se atrevió a hablar en su contra. A pesar de su locura, Aerys inspiraba poca lealtad. Y, en verdad, el príncipe Raegar parecía todo lo contrario a su padre como gobernante. «No estoy de acuerdo», gruñó Lucerys, apretando los dientes. Su lealtad al linaje de los dragones ardía con fuerza, incluso cuando la duda se reflejaba fugazmente en los rostros de los demás. Antes de que pudiera decir nada más, la solapa de la tienda se abrió de golpe. Un caballero entró con paso firme, vestido de pies a cabeza con armadura y capa blancas. Sus pasos eran pesados y resueltos. Sin mediar palabra, desenvainó su espada larga y clavó la punta en la tierra, arrodillado sobre una rodilla. Ambas manos sujetaban la empuñadura. Su voz profunda resonó en la tienda, baja y firme. Juraba proteger al rey. Si pretendéis asaltar Duskendale, concededme una noche más. Al menos permitidme la oportunidad de traer a su gracia de vuelta con vida. Todas las miradas se volvieron hacia él. Ser Barristan, y la mirada penetrante de Tywin se detuvo en él. ¿Cuántos hombres necesita? Entiende que demasiados correrán el riesgo de ser descubiertos. El caballero se levantó lentamente, desenvainando su espada, y su presencia llenó la tienda como la de un león al acecho. Su voz resonó con una resolución inquebrantable. Yo, Barristan Selmy, no necesito a nadie. Reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 6. La tarjeta de experiencia SS capítulo 6. La tarjeta de experiencia SS Duskendale. Dos figuras sombrías se deslizaban por la sinuosa escalera del sendero de la torre del fuerte Dun. La fortaleza se alzaba imponente contra la noche, y desde esa altura Lance podía abarcar casi toda la ciudad. Hacia el este, la bahía de Blackwater se extendía a lo ancho, con la luz de la luna centelleando sobre el mar. Al norte, un acantilado blanco se alzaba vigilante, con carreteras que serpenteaban entre las colinas de Tiza y la costa. Pueblos de pescadores salpicaban los bordes de la carretera como perlas esparcidas. Hacia el sur, una península rocosa se adentraba en el agua, formando un rompeolas natural que protegía a los barcos amarrados en el puerto. Fue hermoso. Llevaba 10 años viviendo allí, pero Lance nunca había visto su casa desde semejante perspectiva. Antes dijiste, y detrás de él, la voz ronca de Aerys resonó, baja y oscura. Que Demis Darkling podría haberse aliado con Raegar, que mi propio hijo. ¿Qué posibilidades crees realmente que hay de eso? No lo sé, Alteza. Lance le echó un vistazo y negó con la cabeza. Tal vez fuera por el medio año que pasó encadenado, pero el rey estaba débil, cada paso era pesado y lento. Para mantener las apariencias como su carcelero, Lance siguió su ritmo. Y no mentía. Su relato sobre Raegar no había sido más que una invención. Medias verdades hilvanadas para que Coombs bajara la guardia. En su vida anterior, Lance solo había visto la farsa. Lo que sabía de Raegar Targaryen era de segunda mano, retazos de diálogo, en el mejor de los casos. Pero incluso a partir de esos fragmentos, el juicio de Lance era claro. Raegar era un idiota. Sí, un idiota con la belleza de un Valyrio y sangre Targaryen. Ningún heredero cuerdo al trono, ningún rey apto en espera se presentaría en un gran torneo, a la vista de señores y plebeyos por igual, y despreciaría a su propia esposa para coronar a la prometida de otro hombre con una guirnalda de amor. Enamorado ni siquiera empieza a describir la locura. Y aún después de su muerte, la gente seguía suspirando y llorando por Raegar, alabando su nobleza y visión. Era ridículo.
Un mundo roto, donde se celebraba a los tontos y cualquiera normal parecía la verdadera anomalía. Usted lo conoce mejor que yo, su gracia, dijo Lance finalmente. Es su hijo. Dígame con sinceridad. ¿Sería Raegar capaz de hacer algo así? Durante un largo rato, el rey permaneció en silencio. Su respiración era áspera, como si cada paso le clavara la pregunta aún más en el pecho. Finalmente, Aerys habló. Raegar siempre fue cortés. Nació entre el dolor, a la sombra de las cenizas de refugio estival. Era reservado. Posee Midon con la espada, pero prefiere su arpa de cuerdas de plata. A decir verdad, y una inusual dulzura se coló en su voz, y habría sido un mejor bardo que un príncipe. El rey sonaba casi como un padre, entonces, las palabras brotaban con un cariño cansado. Pero la calidez no duró. Su rostro se ensombreció, rechinando los dientes. Y sin embargo, en todos estos meses, nadie, absolutamente nadie, ha exigido mi liberación. Ni una palabra, ni un enviado, ni un alma que hable por mí. Su voz se quebró en veneno. Raegar, Tywin Lannister lo ha envenenado, lo sé. Ese bastardo dorado espera mi muerte, trama colocar a Raegar en el trono, y entonces, paso a paso, reclamará mi corona para sí mismo, hasta que el feo trasero del león se siente en el trono de hierro. Las palabras brotaron sin control. Allí, con un nuevo y anónimo guardia real a su lado, Aerys podía expresar su paranoia libremente. Lance no dijo nada. Solo escuchó. Desconocía la profundidad de la enemistad entre el rey y la mano. Pero sí conocía el dicho. Ningún príncipe espera décadas para ser rey. Aunque el propio Raegar dudara, quienes lo apoyaban jamás desaprovecharían una oportunidad tan perfecta. ¿Y si la oportunidad se presentaba, acaso Raegar jamás vaciló? Solo él lo sabía. Pero los hechos eran los hechos. El príncipe no había hecho nada por salvar a su padre. Así pues, los dos continuaron su camino, uno detrás del otro, mientras el rey murmuraba maldiciones entre dientes hasta que llegaron al pie de la escalera. Habían pasado junto a patrullas en el camino 2, 3 veces, pero Lance las había engañado con facilidad. Sin embargo, el camino por delante no sería tan sencillo. Al final de la escalera, las antorchas ardían con fuerza. 4 hombres montaban guardia. El primero era alto, corpulento y vestía una armadura de un amarillo intenso que brillaba como sangre fresca bajo la luz de las antorchas. Su larga cabellera castaña caía suelta, sin yelmo que ocultara sus rasgos afilados. En el momento en que los vio acercarse, su mano bajó a la espada. Ser Simon Ollard. La voz de Aerys era un siseo venenoso, cargado de odio. Se inclinó hacia Lance, susurrándole mientras caminaban. Ese, mató a Ser Wainega Unt. Ten cuidado. La espada de Simón es veloz. Wayne apenas duró 3 respiraciones contra él. No lo enfrentes directamente. Dicho esto, el rey bajó la cabeza, juntando las muñecas esposadas, con el cabello cayéndole sobre el rostro como una cortina. Encogió los hombros, interpretando a la perfección el papel de cautivo sumiso y doblegado. Lance entrecerró los ojos, rozando con los dedos los pliegues ocultos de su capa blanca. Luego, con la misma rapidez, bajó la mano y esbozó una sonrisa servil. Sostener. La voz de Ser Simon Ollard resonó, aguda e imperativa. Aunque Lance y el rey aún se encontraban a varios pasos de distancia, la mano del caballero se alzó de inmediato para bloquearles el paso. Al instante, uno de los soldados que estaban detrás de él levantó una ballesta y apuntó silenciosamente su birrote al pecho de Lance. ¿A dónde vas? Lord Combs me ordenó que llevara al rey ante Lord Envis y Lady Serala. Lance no hizo ningún esfuerzo por ocultar la identidad de Aerys. En cambio, se apartó con una facilidad casi ensayada, dejando que la luz de la antorcha iluminara al prisionero que tenía a su espalda. Ollard estiró el cuello para ver mejor. El rey avanzó arrastrando los pies, con túnicas sucias, grilletes que le clavaban en las muñecas, la cabeza gacha y los labios murmurando maldiciones bajo un velo de cabello enmarañado. La visión le hizo fruncir el ceño. El rey nunca ha salido de su celda, dijo Simón con frialdad. ¿Por qué sacarlo ahora? No podría decirlo, señor, respondió Lance con un sincero movimiento de cabeza. Pero Lord Combs mencionó y algún acuerdo con el príncipe Raegar. Se inclinó más hacia él, bajando la voz lo justo. Sabes tan bien como yo que llevamos meses sitiados. Si esto se prolonga, moriremos de hambre donde estamos. Mientras hablaba, Lance palmeó la espada larga que llevaba a la cadera. Antes de marcharme, Lord Combs me entregó su espada como muestra de agradecimiento. La mirada de Ollard se posó en el arma.
Efectivamente, el pomo lucía una gema verde que brillaba a la luz del fuego. Aún así, el caballero insistió. ¿Y por qué Coombs no entrega al rey el mismo? Estaban y entreteniendo a un nuevo prisionero, Sir, dijo Lance con una sonrisa burlona, señalando con la barbilla las altas torres del castillo. Lord Coombs estaba de muy buen humor esta noche. Quizá incluso ahora él y Sir Viver estén ocupados. La mirada lasciva que se extendió por el rostro de Lance era lo suficientemente obscena como para resultar convincente. Ja. Hombre sin honor. Espetó Ollard. Por fin, sus hombros se relajaron. Se dice que la hombría de Coombs es tan patética como la de un gusano. Si no fuera por Lady Serala, jamás habría acabado en la cama de Viver. Ja. Ja ja ja. Los soldados estallaron en carcajadas, olvidando su cautela, mientras bajaban sus ballestas. Al fin y al cabo, Viver era el premio que todos en Duskendale codiciaban. Incluso los soldados rasos se esforzaban al máximo para poder pagar sus servicios. Verlo sometido a los caprichos de Coombs los llenaba de resentimiento. Vamos, muchacho. Cuando cesaron las risas, Ollard dio un paso al frente, le dio una fuerte palmada en el hombro a Lance y luego asintió a uno de sus hombres. Tú, Ride, ve con él. El rey es el huésped más preciado del señor. Ni un pelo de su cabeza debe sufrir daño alguno. Sí, señor. El soldado se acercó a Lance, y Lance maldijo para sus adentros. Sanguijuelas. Siempre pegadas, nunca sueltan. Aún así, no dio ninguna señal, solo tiró de las cadenas de Aerys y lo condujo hacia adelante. Apenas habían dado 3 pasos cuando la voz de Ollard resonó como un látigo a sus espaldas. Detener. Lance se quedó paralizado. Sintió un vuelco en el corazón. Lentamente, se giró, con el rostro reflejando desconcierto. Sir Simon permanecía de pie con la espada desenvainada, apuntando con la punta al pecho de Lance. Su voz denotaba una aguda sospecha. ¿Por qué no te queda bien la túnica? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como hielo. Enseguida, los demás soldados se volvieron para mirar. A la luz de las antorchas, era evidente. Lance era corpulento, pero las mangas le llegaban demasiado arriba y los pantalones demasiado cortos. Antes, la distancia y las sombras lo habían ocultado. Ahora no cabía duda. El acero chirrió al desenvainarse 2 soldados que avanzaban con las armas listas. El tercero alzó su ballesta una vez más, apuntando con el virote entre las costillas de Lance. Maldita sea. Había planeado escabullirse y deshacerse de la escolta cuando surgiera la oportunidad. Pero el juego se vino abajo en un instante. Con la mandíbula apretada, Lance sostuvo la mirada de Ollard, el caballero que ahora apenas lo seguía a un paso. Entonces, sin dudarlo, extendió la mano hacia el vacío y destrozó la invaluable tarjeta de experiencia de nivel SS. Auge. Reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 15 comentarios. Votar capítulo 7. Capítulo 7 Ser Barristan Selmy. Capítulo 7 Ser Barristan Selmy. Tarjeta de experiencia de rango SS. Barristan Selmy. Al activarse, otorga todo el poder de Barristan Selmy en su mejor momento durante 30 minutos. 1 cuenta atrás. 29:59 Perfil del personaje. Barristan el Audaz, el indomable caballero que reclamó la corona del torneo a la edad de 57 años. Habilidad pasiva. Mientras luchas por el legítimo gobernante del trono de hierro, obtienes un más 100% de coraje. Juramento. Con mi cuerpo, defenderé el honor del trono de hierro hasta la muerte. El nítido sonido del cristal rompiéndose resonó en la mente de Lance. En un instante, una avalancha de memoria muscular ajena recorrió sus venas como agua hirviendo, llenando cada fibra de su cuerpo con un poder abrumador. Simon Ollard estaba a solo un paso. Los labios de Lance se curvaron en una sonrisa. Su mano se elevó rápidamente hasta la empuñadura, y con la velocidad del rayo desenvainó su espada y atacó. Aerys había dicho una vez que aquel hombre no era un caballero cualquiera. Que incluso Ser Wainegaunt había caído ante su espada. Con tan solo un 30% de sincronización con el modelo de Khal Drogo, Lance sabía que la victoria habría sido imposible. Pero ahora ostentaba el coraje y la habilidad de Barristan el Audaz. Simón, por su parte, había estado observando atentamente. En el momento en que Lance se abalanzó, alzó su espada para enfrentarlo. Como maestro de armas de Fuerte Dun, su destreza era reconocida. En todo Duskendale, jamás había encontrado a nadie que lo igualara. Había luchado en torneos, había comparado su espada con la de los mejores.
Salvo quizás ser Arthur Dayne y el mismísimo Barristan Selmy, creía que ningún guardia real vivo podía compararse con él. ¿Acaso no había humillado él mismo al propio Wayne Gaunt hacía medio año? Así que cuando vio el swing de Lance, su corazón no sintió miedo. A menos que este necio realmente lleve a Barristan dentro de sí, o que la espada del alba de Dayne corra por sus venas, caerá. Además, Simón contaba con 3 hombres a sus espaldas. Incluso Barristan se lo pensaría 2 veces antes de lanzarse contra esa superioridad numérica. Las espadas chocaron con un chirrido de acero. Simón sonrió con sorna. El chico era más lento que Gaunt, incluso torpe. ¿Así que esta es tu fuerza? ¿Soñar con rescatar a un rey? Niño ingenuo. Pero entonces su sonrisa se congeló. La muñeca de Lance se movió con una sutileza casi imposible. La espada de Simón se retorció en su mano, desviada por una fuerza irresistible. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando su espada, traicionándolo, se clavó en el pecho de su compañero. El soldado se tambaleó, la sangre carmesí brotó de sus labios mientras miraba con incredulidad el acero que sobresalía de su pecho. Simón jadeó, pero no hubo tiempo para la conmoción. Una rodilla impactó contra la débil abertura de su armadura, justo debajo del peto. Un dolor agudo lo invadió y retrocedió tambaleándose, mientras su espada se le resbalaba de los dedos entumecidos. Antes de que pudiera reaccionar, Lance arrebató el arma caída, giró sobre sí mismo y la estrelló contra la sien de otro soldado. El hueso se quebró. El hombre cayó como un saco de grano. El tercer soldado finalmente había amartillado su ballesta, solo para apuntarla a Eris. Demasiado tarde. El hombro de Lance impactó contra el cuerpo que se desplomaba a su lado, lanzándolo a la línea de fuego. La flecha impactó con fuerza en la espalda del desventurado hombre, salvando al rey loco por un pelo. 3 hombres cayeron en un instante. Pero Simón Ollard no había terminado. Jadeando, arrancó una daga de su armadura de pierna y la clavó directamente en el ojo de Lance. Fue una estocada mortal. Rápida, precisa, inevitable. Ningún caballero vivo podría esquivarla a tiempo. Pero Lance ya no era simplemente Lance. Cada músculo de su cuerpo vibraba de euforia. La muerte misma agudizó sus sentidos hasta un punto álgido. En el último instante, giró la cabeza bruscamente, la hoja rozó su ojo y sus mandíbulas se cerraron sobre el frío acero. Crujido. El filo le desgarró la boca, partiéndole el labio y tiñéndole la lengua con el sabor metálico de la sangre. Pero la sujetó con fuerza. El brazo de Simón se retorció, quedó atrapado. Una bota como un martillo de guerra se estrelló contra su pecho. Su coraza se hundió con un crujido espantoso. El aliento y las fuerzas lo abandonaron, su visión se nubló. Se desplomó, jadeando como un pez. El último soldado gritó y se desbocó, corriendo a toda velocidad para salvar su vida. Lance escupió la daga, sintiendo el sabor dulce y salvaje de la sangre en su boca. Con un movimiento fluido, arrojó la hoja. Silbó en el aire pum. Y se clavó limpiamente en el cuello del hombre que huía. El cuerpo se desplomó contra el suelo. En menos de 10 segundos, Lance había masacrado a 3 hombres y quebrado a otro. Simón, agarrándose el pecho destrozado, jadeó incrédulo. Esto es imposible. Mis costillas 5, al menos se han hecho añicos. Simón Ollard alzó la mirada. A través de la luz parpadeante del fuego, vio a Lance acercándose a grandes zancadas, con ambas manos empuñando espadas. Y por un instante no vio a Lance, sino a él mismo. Aquel caballero de capa blanca que lo había humillado una vez antes en un torneo. La precisión, la presión implacable, ese impulso intrépido era lo mismo. Exactamente lo mismo. Barristan Selmy. El nombre se le escapó de los labios a Simón. Miró a Lance con incredulidad, solo para encontrarse con el rostro de un extraño, convertido en un fantasma por el resplandor de las llamas. Lance solo soltó una risita, agachándose ante él. De dentro de su armadura manchada de sangre, sacó una capa sucia y desgarrada. Su blanco puro original apenas se distinguía bajo la sangre. Lo dejó caer sobre el pecho de Simón. Mi nombre es Lancelot, dijo con voz firme, hermano jurado de la Guardia Real de su Gracia, Aerys II Targaryen. Entrecerró los ojos. Deberías recordar esa capa. Perteneció a Ser Wayne Gaunt, mi predecesor. Yo. La mirada de Simón se posó en la tela blanca deshilachada que cubría su pecho. Le temblaban los labios. Quiso ceder, murmurar una disculpa. Lo siento. Pero las palabras se le atragantaron, ahogadas por el orgullo y el miedo. No hay necesidad de disculparse. Lance pareció leerle el corazón.
Negando con la cabeza, sonrió levemente. Cada hombre elige su propio destino. Ser Wayne eligió morir protegiendo a su rey. Ese era su deber como guardia real. Cumplió su juramento hasta el final. Un excelente caballero. Por un instante, Simón sintió un atisbo de alivio. Entonces brilló el acero. La punta de la espada atravesó la capa, directo al pecho. Urghhhh. Simón tenía la garganta obstruida por la sangre. Sus ojos se desorbitaron, mirando a Lance con agonía, incapaz siquiera de gritar. Tú también eres un excelente caballero, Simón Ollard. Las palabras resonaron frías y sin vida en sus oídos, mientras su visión se nublaba. Morir en combate singular, sin duda ese es el mejor final que un caballero podría desear. Lance soltó la empuñadura, dejando la espada temblando en el cuerpo de su amo, y se alejó sin mirar atrás. El orgulloso maestro de armas de Dunford se desplomó contra la pared, con los ojos sin vida fijos en el techo y las manos aferradas con fuerza a la capa blanca que presionaba contra su herida, tiñéndola de un rojo más intenso. Cuando Lance llegó hasta Aerys, encontró al rey mirándolo fijamente, con los ojos morados inyectados en sangre, ardiendo con una luz febril. ¿Qué? Lance frunció el ceño. Yo soy el verdadero dragón. Siseó Aerys de repente, con los ojos fijos y la voz cargada de convicción. Interrogación de cierre. Lance se quedó paralizado, completamente estupefacto. El rey se acercó tambaleándose, posando manos temblorosas sobre el brazo y el hombro de Lance, acariciándolo como si manipulara una reliquia invaluable. Sus labios se movían sin cesar, susurrando. Sí, solo un verdadero dragón podría elegir al azar y, sin embargo, otorgar un poder que supera incluso al de la Guardia Real. Yo, Aerys II Targaryen, yo soy el verdadero dragón. 4. La confianza no, la arrogancia emanaba de él como un incendio forestal. Lance puso los ojos en blanco. Sí, claro. Si no fuera por esa tarjeta de experiencia de rango SS, ambos estaríamos muertos. Pero ahora este lunático se cree que todo es porque es un verdadero dragón. ¿Qué era esto? ¿El Targaryen se lleva el MVP y Lancelot solo es el que carga con el peso? Mírame a los ojos. Basta. Vámonos, su gracia. Lance movió la muñeca, haciendo girar dos flores de espada gemelas que cortaron limpiamente los grilletes del rey. El reloj del sistema avanzaba en su visión. Quedaban 26 minutos y 43 segundos. Hay demasiado ruido ahora mismo. Pronto estarán invadiendo este lugar. Sin esperar respuesta, cargó al rey loco sobre su hombro y echó a correr hacia la puerta. Reflexiones de los creadores Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 8. Capítulo 8 El tumulto de Duskendale. Capítulo 8 El tumulto de Valle del Ocaso. El fuerte Dun. Dennis Darkling permanecía desplomado en su amplia silla, con la mirada fija en los cadáveres que yacían ante él, los ojos pesados por el cansancio. En el centro de la sala, una mujer con maquillaje recargado y vestida de seda, arrodillada, lloraba sobre el cuerpo de Tonks. Sus lamentos llenaban la estancia, inundando el aire de tristeza. Suficiente. Por fin, la voz grave de Dennis rompió el silencio. Pero la mujer no le hizo caso. Sus sollozos se hicieron más fuertes, más agudos, hiriéndole en los oídos. Dije y su tono se volvió cortante, cargado de impaciencia. Deja de llorar. La orden, lagrada como un látigo, finalmente la atendió. Sus fuertes lamentos se convirtieron en suaves gemidos. Sus ojos enrojecidos se alzaron, fijándose en él con una mirada cargada de dolor y algo más oscuro. Resentimiento. Dennis suspiró. Se frotó las sienes, sintiendo el cansancio sobre sus hombros. Había heredado su título con la misma naturalidad con la que respiraba, primogénito de la casa Darkling. Le gustaba considerarse un señor capaz. Bajo su gobierno, Duskendale prosperó. Su puerto rebosaba de comercio y su gente estaba mejor alimentada que la mayor parte de Poniente. Debería haber vivido como su padre. Gobernando con firmeza, envejeciendo con dignidad y transmitiendo su título al siguiente heredero. Pero en algún punto del camino, todas sus buenas cartas se convirtieron en cenizas en sus manos. ¿Cuándo había comenzado? Quizás fue en el momento en que la conoció. A Serala, la mujer del otro lado del mar angosto. A pesar de todas las advertencias, a pesar de las protestas de su familia, los desafió a todos y se casó con ella. Mi Combs, mi pobre hermano, Serala se arrojó de repente a sus brazos, sollozando desconsoladamente contra su pecho. Cruzó el mar conmigo.
Los hermanos solo nos teníamos el uno al otro, y ahora se ha ido. Sus lágrimas se convirtieron en acusación. Debes vengarlo, Dennis. Eres el señor de Duskendale. Esta es tu ciudad. Nadie se atreve a desafiarte aquí. Nadie. Pero la mirada de Dennis ya se había desviado de ella, hacia el cadáver inmóvil de Ser Simon Ollard. Un resoplido amargo escapó de su nariz. Fueron los mismos argumentos, las mismas súplicas, las que lo desviaron del camino correcto desde el principio. La insistencia de Serala lo convenció de desafiar a la corona. Cuando el propio rey llegó a Duskendale, fueron sus susurros los que fortalecieron su resolución de encarcelar a Aerys. Sin ella y nada de esto habría sucedido. Ser Simón, leal a la casa Darkling toda su vida, no habría encontrado la muerte. Serala quería arremeter contra ella, reprenderla, decirle la verdad. Pero al ver sus ojos llenos de lágrimas, toda su ira se desvaneció. Una vez más, su corazón se enterneció. Otro suspiro. Se golpeó la frente con un nudillo, como para ahuyentar el dolor punzante que tenía detrás de los ojos. Milord. La voz era firme, transmitiendo una serena autoridad. Dennis alzó la vista cuando una figura alta entró en el salón. El hombre hizo una leve reverencia. Jon Ollard, su mayordomo y pariente lejano de Simón. ¿Alguna noticia del rey? Espetó Dennis, apartando a Serala de un empujón mientras se levantaba de la silla, con la ansiedad reflejada en su voz. Jon negó con la cabeza. No. Pero sigue dentro de las murallas. Muchos afirman haberlo visto. Algunos incluso lucharon contra él. Y aún así, sigue escapando. Su gracia no está solo. Lo acompaña un caballero. Un caballero peligroso. Envié hombres para bloquearles el paso, pero la mayoría fueron abatidos. Los que sobrevivieron juraron que el caballero llevó al rey sobre sus hombros, abriendo un camino a través de nuestras calles. Entrecerró los ojos. Aún así, no son más que 2 hombres. Se escabullen porque su rastro es estrecho. Nuestras fuerzas deben desplegarse para buscarlos. El rostro de Dennis palideció. Sabía perfectamente la traición que había cometido. Si el rey escapaba de la ciudad, perdería su única baza con Tywin Lannister. Y entonces si la muerte era lo único que le esperaba. Tranquilícese, mi señor, dijo Jon con voz suave y firme. Solo hay una entrada y una salida de Duskendale. La puerta. He apostado allí a Ser Robin con 50 hombres. Por muy hábil que sea, el caballero jamás podrá atravesarla. Dennis se dejó caer con alivio, hundiéndose en su silla. Bien, bien. ¿Hasta dónde había caído? El otrora orgulloso señor de Duskendale ahora temblaba como un hombre sin voluntad propia. Deberías descansar, continuó Jon con voz pausada. Atiende a Lady Asa. Te echa de menos. Dennis parpadeó, suavizándose. Asa, su hermana. 5 años casada con Jon. Ese vínculo era la razón por la que Dennis confiaba en él más que en nadie. Tienes razón, me dijo que han pasado semanas desde la última vez que viniste a casa. Tiene muchas ganas de verte. Jon hizo una leve reverencia, cortés como siempre. Todavía no, mi señor. No hasta que haya vengado a Ser Coombs y a Ser Simón. Entonces volveré con ella. Te lo agradezco, Jon, dijo Dennis con una leve sonrisa. Sin ti, Duskendale ya estaría sumido en el caos. Servir a la casa Darkling es un honor para mí. Jon volvió a hacer una reverencia. Cuando Dennis se recostó, cerrando los ojos con un cansado alivio, Jon se giró bruscamente para marcharse. Justo antes de cruzar el umbral, inclinó la cabeza hacia atrás, un gesto sutil, casi imperceptible. Sus ojos se detuvieron en Serala. Su lengua rozó sus labios. Y sonrió, una sonrisa lasciva y hambrienta. Serala, en lugar de enfadarse, de repente estalló en carcajadas entre lágrimas y le lanzó un beso silencioso. Y maldita sea, y en el estrecho callejón, Lance clavó su espada en la garganta de otro perseguidor. Los gritos de muerte resonaron desde todas direcciones, haciéndolo maldecir entre dientes. Estos bastardos se me pegan como la brea. Mato a un grupo y enseguida aparece otro. No se había molestado en contarlos, pero Lance calculó que ya había abatido al menos a una docena de hombres. De no ser por la tarjeta de experiencia Barristan, rango SS, incluso con el aumento físico otorgado por su fusión del 30% con Khal Drogo, habría colapsado hace mucho tiempo. Pero en ese momento, Lance tampoco estaba bien. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y mugre, tenía heridas en el brazo y el muslo, y al guerrero de Barristan le quedaban menos de 8 minutos. Una oleada de pánico le revolvió el pecho.
Si ya era tan difícil con el apoyo de la carta, entonces una vez que expiró el Barristan el Audaz de Poniente, ¿cómo demonios se suponía que iba a lograrlo con solo el mísero aumento de estadísticas del 30% de Khal Drogo? Y para colmo, el lunático que llevaba en el hombro el rey Aerys estaba sufriendo otro ataque. Yo soy el verdadero dragón. Cabalgaré sobre la peste negra y quemaré hasta el último traidor, reduciéndolo a huesos carbonizados y carne asada. Yo seré el rey de las cenizas. Quémalos. Quémalos a todos. Cállate de una puta vez. Enloquecido por los desvaríos de Aerys, Lance se golpeó el muslo besudo y ladró. Sigue chillando y atraerás a nuestros perseguidores. Y cuando nos alcancen, te juro que Demis Darkling convertirá tu trasero real en un alfiletero. Ya sabes que Coombs es íntimo de ese bicho raro. Darkling es sin duda uno de esos pervertidos a los que les encanta el sexo anal. Tal vez fue la furiosa reprimenda de Lance, tal vez el rey loco simplemente se había agotado, pero Aerys finalmente guardó silencio. Al no oír nada a sus espaldas, Lance dejó escapar un largo suspiro de alivio. Sin embargo, mientras los segundos transcurrían, sus ojos no dejaban de dirigirse hacia la puerta de la ciudad, con la mente a 1000 por hora. Maldita sea. ¿Por qué solo me dan una carta de rango SS? Si hubiera sido una SSR ya fuera el portador de luz Azora o el caballero perfecto Galadón, ¿qué demonios? Cualquiera de la era heroica. Solo una de esas, y estaría arrastrando a Aerys mientras destrozo esta maldita ciudad. 3 en cambio, aquí estoy, correteando como una mosca sin cabeza. Mierda. Lance apretó los dientes, escupió otra maldición, luego subió a Aerys con más fuerza sobre su hombro y se dirigió a la puerta de la ciudad. El tiempo casi se agotaba. Por muy peligrosa que fuera esa puerta, no tenía más remedio que arriesgarse. Si los perseguidores los arrastraban de vuelta, Lance no sabía qué destino le esperaba al rey. Pero para él, la muerte era segura. El sangriento ejemplo de Wainegaunt aún estaba fresco en la memoria de todos. Hay que arriesgarse una vez antes de morir. Con esa última determinación ardiendo en su interior, Lance corrió hacia la puerta. Pero justo cuando dobló la esquina del callejón, una figura se interpuso repentinamente en su camino. Morir. Reaccionando puramente por instinto, Lance blandió su espada contra el recién llegado. Pero el hombre era rápido. Giró hacia un lado y esquivó con una agilidad asombrosa. Lance estaba a punto de lanzar un segundo ataque cuando el desconocido le respondió con un gruñido bajo. Alto. Estoy aquí para salvar al rey. Reflexiones de los creadores Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 9. Quémalos a todos. Capítulo 9. Quémalos a todos. Refuerzos. Ante el grito, Lance se quedó paralizado en pleno golpe, aunque mantuvo la espada en alto mientras miraba al recién llegado con recelo. El hombre aparentaba unos 30 años, con cabello negro ondulado y una espesa barba que le daba un aire varonil. Sin embargo, su porte erguido y sereno denotaba más a un noble que a un mercenario. ¿Y por qué demonios debería confiar en ti? Gruñó Lance, con la espada cruzada frente a él. El hombre no mostró irritación. En cambio, metió la mano en su abrigo, sacó algo y lo arrojó. Lance la atrapó con el filo de su espada y entrecerró los ojos. Era un blasón. Campo azul, cruz blanca y 2 martillos de guerra negros cruzados en el centro. Pero mientras el hombre esperaba expectante, Lance simplemente negó con la cabeza y dijo sin rodeos. Nunca lo he visto. No sé de qué casa es. Y mierda. La sonrisa del hombre se congeló. Estuvo a punto de maldecir en voz alta, pero al ver la mirada descarada de Lance, que decía puede que sea ignorante, pero estoy muy seguro de ello, se contuvo y se obligó a explicar. Mi nombre es Reveray Riker, muchacho. Nunca he oído hablar de ti. Lance no dejaba de negar con la cabeza. La respuesta le cayó como una piedra en el estómago a Reveray. Por los 7 infiernos. ¿Cómo es posible que alguien que claramente nunca estudió heráldica haya adquirido semejante destreza con la espada? Reveray le lanzó una mirada fulminante a Lance y murmuró, lo único que necesitas saber es que estoy aquí para ayudarte. Viejo. Sin hacerle caso, Lance le dio una palmada en el hombro a la figura desplomada. ¿Conoces a este tipo? Pero Aerys no respondió. Al acomodarlo un poco, Lance se dio cuenta de que el rey se había quedado dormido en algún momento. Increíble y qué nervios tuvo este. Al ver eso, Lance suspiró y bajó la espada. Si ese hombre fuera realmente un enemigo, ya habría llamado a los guardias en lugar de perder el tiempo allí.
Sígueme, chico, dijo Reveray secamente. No le entusiasmaba la actitud de Lance, pero sabía que no era momento de discutir. Sin esperar, se dio la vuelta y se adentró en el callejón. Tras pensarlo un momento, Lance cambió el peso de Aerys sobre su hombro y lo siguió. Maldita sea, ¿y dónde están? A las afueras de Duskendale, Barristan permanecía a la sombra de un muro de ruido, cada vez más ansioso. Tenía el pelo enmarañado y la capa blanca, manchada de mugre. Nada quedaba del orgulloso y reluciente guardia real. Parecía más un mercenario común que un caballero legendario. Había pasado más de media hora la hora señalada y aún no había aparecido nadie. Este tramo de la muralla era el más bajo, pero aún así se elevaba 5 o 6 metros. Sin ayuda desde el interior, escalarlo a mano limpia era prácticamente imposible. Lo peor de todo es que, apenas unos instantes antes, había oído débiles gritos y un choque de acero proveniente del interior de la ciudad. 7 arriba y por favor, que eso no tenga nada que ver con el rey. Finalmente, perdió la paciencia. Barristan alzó la vista hacia la imponente roca, buscó las pequeñas grietas y bordes que pudo y comenzó a arañar para abrirse paso hacia arriba. En la puerta este de Duskendale, se alzaba imponente el arrastrillo. Robin Hollard dio una patada a la cadena del cabrestante, cuyo metal oxidado crujió bajo la presión. A ambos lados, 50 lanceros estaban preparados, mientras 20 arqueros vigilaban desde las murallas. Con tanto acero apuntalando a la puerta, pensó Robin con pesimismo, ni una mosca escaparía de la ciudad. Justo en ese momento, una pequeña caravana de 4 vagones se acercó chirriando a la puerta. ¡Detener! Robin ladró la orden, espoleando a su caballo para bloquearles el paso. Al ver a los soldados agrupados alrededor de la puerta, Reveray Riquer frunció el ceño brevemente. Pero en cuanto reconoció quién estaba al mando, esbozó una sonrisa pícara y se acercó a caballo saludándolos amistosamente. «¿Robin? ¿Por qué tú hoy enojón?» «Mi tío me ordenó que vigilara la puerta», respondió el muchacho secamente. Robin Hollard, con tan solo 17 años, era alto, de hombros anchos, pero con poca sutileza en sus modales. Hablaba con la autoridad directa de quien simplemente repite órdenes como un loro. «Por orden, nadie puede abandonar Duskendale hoy. Será mejor que regrese, Lord Riquer». Reveray no se inmutó ante el tono. Acariciándose la barba, su expresión se tornó sorprendentemente apacible. Luego, con un gesto mínimo, sacó una bolsa de cuero y arqueó las cejas levemente. «Por supuesto, entiendo las reglas». Sacudió ligeramente la bolsa. 120 dragones de oro. Exactamente la mitad de las ganancias de este viaje. Los ojos de Robin se clavaron en la bolsa que Reveray sostenía en la mano. Su nuez de Adán subía y bajaba mientras tragaba con dificultad. «Esto no se trata de dinero». Dudó un instante, pero tras un momento negó con la cabeza con firmeza. Las órdenes del tío John fueron claras. Nadie abandona la ciudad. Regrese, mi señor. Los negocios pueden esperar. Hoy no pueden. La sonrisa de Reveray se endureció, dejando entrever un atisbo de irritación. Forzó un suspiro, fingiendo desconcierto. ¿Y qué está pasando exactamente hoy? Su voz se endureció, llegando hasta los soldados que estaban detrás de Robin. Sabes tan bien como yo que casi no nos queda comida. Si este cargamento no llega, si no lo cambiamos por grano, tú y yo acabaremos masticando postes de cerca como los campesinos. Las palabras surtieron efecto. Al oír hablar de comida, los soldados rasos miraron a Robin, con el hambre reflejada en sus ojos. Desde que comenzó el asedio, la mayoría se moría de hambre, sobreviviendo a base de sobras. Sin las rutas de contrabando de Reveray, muchos ya estarían muertos. Sintiendo sus miradas clavadas en él, la resolución de Robin flaqueó. Exhaló por la nariz. Bien. Revísalos. A su orden, varios soldados dieron un paso al frente. Bajo la atenta mirada de Robin, clavaron las puntas de las lanzas en las lonas de cada carro. No hay problema, señor. Solo barriles de vino. Robin frunció el ceño. Su inspección superficial no era suficiente. Espoleando a su caballo, se inclinó y golpeó cada barril con su guantelete de bronce. Pum. Pum. La resonancia sorda confirmó que, efectivamente, estaban llenas, de vino, o de algo que sonaba parecido. Reveray sintió que el sudor le picaba en las palmas de las manos. Al llegar al tercer vagón, su pulso se aceleró. El cuarto vagón y aquel en el que el rey se escondía dentro y Robin se dirigió hacia él a grandes zancadas.
Sálvame. Pero, ya fuera por aburrimiento o cansancio, Robin solo golpeó los barriles que bordeaban el cañón e ignoró el que estaba enterrado en el centro. Satisfecho, se dio la vuelta. Reveray casi se desplomó de alivio, con una fina capa de sudor brillando en su frente. Déjenlos pasar, ordenó Robin, gesticulando ampliamente. Las cadenas chirriaron cuando la puerta levadiza se abrió lo justo para dejar pasar los vagones. Reveray rápidamente instó a los conductores a avanzar, ansiosos por escapar antes de que la fortuna cambiara. Esperar. La palabra lo dejó helado. El corazón de Reveray se aceleró. Forzó una sonrisa temblorosa y se volvió. ¿Sí? Robin se acercó a caballo, sonriendo a su vez, y extendió la palma de la mano abierta. Los dragones dorados. Ah, claro, claro. Exclamó Reveray con torpeza, luego sacó con suavidad la bolsa de su abrigo y la colocó en la mano de Robin. Robin lo levantó, asintió satisfecho y sonrió. Buena suerte, mi señor. Su amabilidad, como siempre, respondió Reveray con una leve reverencia, sintiendo un gran alivio mientras los vagones volvían a avanzar con un crujido. Pero justo cuando el convoy comenzó a pasar el anillo de soldados, una voz áspera y rasposa resonó repentinamente desde el interior de uno de los barriles. Quémenlos. Quémenlos a todos. 4 a Reveray se le heló la sangre. Sintió un vuelco en el corazón al ver cómo cada soldado giraba la cabeza bruscamente hacia los vagones. Quémenlos a todos. Reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 9 comentarios. Votar capítulo 10. El General Tigre capítulo 10. El General Tigre 1. Quémenlos. Quémenlos a todos. Ja 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 ja. Los gritos ahogados resonaron con claridad desde el interior del barril, paralizando a todos en el lugar. Reveray se puso rígido como si le hubiera caído un rayo. Forzando una sonrisa, le dedicó a Robin una sonrisa incómoda. 7 infiernos y... Debí haber amordazado al rey cuando tuve la oportunidad. 1. ¿Por qué tenía que despertarse justo ahora? Prepárense. Los ojos de Robin ardían. Con una orden tajante, 50 lanzas apuntaron a Reveray y a los 4 carros. Me decepcionas, mi señor. Robin no atacó de inmediato. En cambio, espoleó a su caballo, pasando junto a Reveray con un gruñido bajo. Aunque el vizconde hubiera traído al rey de contrabando, Robin no podía simplemente acabar con él allí. Los señores de Duskendale quizá tuvieran la mayor influencia en la ciudad, pero no eran los únicos. Ni siquiera el mismísimo Ser Demis Darkling se atrevería a ejecutar a la ligera a un miembro de la casa Riker. Yo puedo explicarlo, y comenzó Reveray, desesperado por protestar que el rey se había colado a bordo sin su conocimiento. Pero Robin no le dio oportunidad. La voz que provenía de los barriles se hizo más fuerte a medida que Robin se acercaba. Con una mueca de desprecio, apartó la tapa de un tirón. Y allí estaba el rey Aerys, sucio, con los ojos desorbitados, escupiendo maldiciones. Bueno, Alteza, se burló Robin con una amplia sonrisa, parece usted bastante animada. Al oír el sonido, Aerys alzó la cabeza. Sus ojos violetas, nublados por el ruido, brillaron de repente con un intenso reconocimiento. Tú, te recuerdo. Con un arrebato de fuerza descontrolada, el anciano y frágil rey se abalanzó, aferrándose al cuello de Robin. El joven caballero se tambaleó, completamente desprevenido, mientras el demacrado monarca se aferraba a él como un perro rabioso. Te recuerdo. Te recuerdo. Bailaste ante mí, te atreviste a tirar de la barba del dragón. Arderéis. Tú y tu señor traidor. El fuego os reducirá a cenizas. Aerys chilló y tiró del pelo de Robin, echando espuma por la boca de rabia. El imponente Ollard se tambaleó, incapaz de zafarse de él. Su caballo pateaba el suelo, pero milagrosamente se mantenía firme. Los soldados que observaban la escena no se atrevieron a intervenir. En cambio, muchos reprimieron la risa tras sus escudos. Ver a su rey desvariando como una vendedora de pescado, semejante espectáculo quizá solo se dé una vez en la vida. Suficiente. Finalmente, la fuerza de Robin se impuso. Apretó la garganta de Aerys con fuerza, hasta que el rostro del rey se puso rojo como un tomate y sus extremidades flaquearon. Reveray hizo una mueca de dolor, dividido entre avanzar y las lanzas que le bloqueaban el paso. ¿Un dragón, eh? Gruñó Robin, atrayendo al rey jadeante hacia sí. La saliva volaba mientras se burlaba. Los dragones llevan muertos más de un siglo, miserable. ¿Sangre de dragón? ¿Fuego y sangre? ¡Ah! Le escupió directamente a la cara a Aerys. Muéstrame tus colmillos, dragón.
Muérdeme la garganta si te atreves. Se inclinó más cerca, desafiando al monarca, aullando de risa. Pero Aerys solo hizo arcadas, con los ojos en blanco. Reveray apretó la mandíbula. Ver a un Targaryen tan degradado era más de lo que podía soportar. Su mano se deslizó hasta la empuñadura que tenía al costado, un ruido sordo. El sonido de un cuerpo al impactar contra la piedra rompió la tensión. Todos se volvieron para ver el cadáver de un soldado de Karkling tendido al pie del muro. Entonces gritos, acero, el choque de la batalla desde lo alto de las murallas. Robin frunció el ceño, a punto de enviar hombres a investigar, cuando grieta. La parte superior de un barril cercano explotó. Esquirlas de vino y madera salieron disparadas como metralla cuando una figura estalló, empapada de sangre. Un destello de acero. Rápido, preciso. Antes de que Robin pudiera reaccionar, la punta de una espada se clavó limpiamente en el hueco entre la gola y la coraza. La sangre salpicó mientras sus ojos se abrían desmesuradamente. Por un instante, silencio. Y luego el caos. Solo los ojos de Reveille brillaban con una intensa excitación. Lance se liberó de una patada del barril destrozado, golpeando con sus botas el pecho de Robin y derribándolo de la silla. Con el brazo libre, sujetó al rey, que estaba medio inconsciente, y lo recostó sobre el lomo del caballo. Por los 7 infiernos, casi me ahogo ahí dentro. Espetó Lance, jadeando. Había aguantado 2 minutos enteros sumergido en vino agrio, solo para caer en la trampa. El hechizo se rompió. Los soldados gritaron, el acero resonó. Las lanzas volvieron a apuntar mientras ambos bandos se apresuraban a reaccionar. Lance contempló el denso muro de lanzas que tenía delante y entrecerró los ojos. En su pantalla retinal, la cuenta atrás para la tarjeta de experiencia de Barristan parpadeó. Solo quedaban 2 minutos. Con un fuerte golpe, abofeteó a Aerys en la frente. No se molestó en culpar al anciano por haber perdido la razón en un momento tan crítico. En cambio, su mirada se dirigió hacia la puerta de la ciudad, donde una pequeña abertura había sido forzada. Su voz era tranquila, casi indiferente. Es hora de moverse, viejo. Aerys rió entre dientes como un loco, murmurando como un lunático. Quémalos a todos. ¿Quemar? Lance sonrió y luego espoleó a su caballo con un feroz grito. Las llamas no son nada comparadas con la emoción del acero. Ya. El caballo de guerra relinchó y se lanzó hacia adelante con estruendo. Justo cuando su cabeza estaba a punto de chocar contra el bosque de puntas de lanza, Lance tiró con fuerza de las riendas. La bestia se encabritó, y sus cascos delanteros golpearon el suelo con una fuerza demoledora. 2 soldados que estaban debajo salieron volando al instante, y sus corazas de hierro se deformaron como papel. En ese mismo instante, al menos 3 lanzas se clavaron profundamente en el caballo. Una pasó peligrosamente cerca, cortando el muslo de Lance y abriendo una herida casi hasta el hueso. Pero en lugar de miedo, el peligro inminente solo le produjo una oleada de euforía. Su cuerpo ardía de adrenalina. Ni siquiera sentía el dolor. Pasiva. Mientras luchas por el legítimo rey del trono de hierro, obtienes un más 100% de coraje. Con un movimiento repentino, Lance arrojó su espada a un lado y arrebató una lanza directamente de las manos del enemigo. Potenciado por la carta de Barristan, su fuerza era abrumadora. El soldado no tenía ninguna posibilidad de resistir. En el instante en que el arma se asentó en su mano, una oleada de instinto recorrió su cuerpo. Sus músculos se movieron con una familiaridad perfecta, como si hubiera pasado años dominando la lanza. Varios soldados más avanzaron. Lance bajó el asta, cuya punta de madera rozó la tierra compactada antes de impulsarse hacia arriba con una fuerza fulminante. Cada golpe impactó con precisión letal, atravesando gargantas, muslos y puntos vitales en rápida sucesión. Luego, con un giro, desvió el asta lateralmente. La culata con punta de hierro se estrelló contra las rodillas de 3 hombres, y el espeluznante crujido de los huesos al romperse resonó. En cuestión de segundos, los 8 soldados de la vanguardia yacían retorciéndose en el suelo, lisiados o agonizantes. La demostración de ferocidad paralizó a los demás, con el terror grabado en sus rostros. Ja. Al verlos dudar, Lance alzó la lanza y rugió con una risa maniática. El brillo de la punta de la lanza atravesó sus rostros aterrorizados, y su voz bramó como una bestia salvaje. Vamos, cachorros de Duskendale. Esto es solo el comienzo. Reflexiones de los creadores. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin5. Comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 11.
Capítulo 11 Fuga de Duskendale. Capítulo 11 Fuga de Duskendale. En las almenas la espada de Ser Barristan Selmy relucía una y otra vez, cada golpe limpio, cada golpe letal. Las cabezas rodaban a sus pies, pero su corazón estaba apesadumbrado. No sentía orgullo alguno por su demostración de habilidad. Porque nadie lo había seguido por la muralla. En cuanto escaló las almenas, los defensores lo divisaron, obligando a Barristan a luchar solo. Sin otra opción, se abrió paso a machetazos, llegando incluso a arrancar de un tajo a un soldado de la muralla. Esta vez había venido disfrazado, sin ninguna armadura brillante que lo protegiera, solo una fina coraza sujeta bajo su ropa sencilla. Por los 7 infiernos sí, murmuró, apoyando la espalda contra la pared de piedra. El estrecho pasillo no le dejaba espacio para maniobrar. Alzó el cadáver de un enemigo caído, usándolo como un tosco escudo contra las flechas de los arqueros. El rey no estaba a la vista. En cambio, él mismo se había metido en el peligro. La idea le amargó el ánimo, aunque al menos su ferocidad mantenía al enemigo en alerta. Vacilaban, reacios a acercarse demasiado, en un silencioso enfrentamiento que se extendía a lo largo de la muralla. Mientras Barristan sopesaba sus opciones, un rugido de batalla estalló desde abajo, atrayendo su mirada a través de las almenas. Allí, cargando directamente contra una masa de lanceros, se encontraba un guerrero solitario a caballo. Al principio, Barristan esperaba que el necio cayera ensartado en un instante. Sin embargo, para su sorpresa, el jinete cambió el destino. Arrebató las armas a sus enemigos, abatió hombres con una precisión despiadada y dispersó soldados como si fueran niños. Vamos, cachorros de Duskendale. Esto es solo el comienzo. La voz del guerrero resonó tan clara, tan feroz, que incluso Barristan sintió una opresión en el pecho. Esa temeraria valentía evocaba recuerdos de la batalla de los 9 reyes, cuando él mismo se abrió paso a través de la compañía dorada y, contra todo pronóstico, derribó al último fuego oscuro. Maelis el monstruoso. No, pensó Barristan, este jinete se enfrentaba a algo aún peor. Un campo de batalla sumido en el caos, y sin embargo, él estaba completamente solo contra docenas de enemigos. Por los 7 y... Creía que mis hazañas eran inigualables. Pero este hombre, ¿y quién es? Entonces, la aguda mirada de Barristan captó algo que lo dejó paralizado. El caballo del jinete no solo llevaba a su amo, sino también a otra figura colgada sobre su lomo. Esa larga cabellera plateada, enmarañada y sucia, pero inconfundible. Esa túnica negra hecha jirones, familiar incluso entre la mugre. El rey. Debajo del muro ante el rugido de lance, la formación de lanceros flaqueó. Decenas de soldados permanecieron inmóviles, con las armas temblando en sus manos, incapaces de dar un solo paso adelante. Solo podían bloquear la puerta, esperando que su sola presencia intimidara a aquel caballero que parecía más una fuerza de la naturaleza que un hombre. Patético y Lance escupió sangre, sintiendo el ardor de un golpe que ni siquiera había notado en el frenesí. Le palpitaba la mejilla, le ardía el cuerpo y en su pantalla interior el cronómetro avanzaba implacablemente. 1 minuto, 13 segundos. Bajó de nuevo su lanza agrietada, dejándola paralela al suelo. Bajo él, su corcel de guerra escarbaba el suelo, exhalando un aliento caliente por las fosas nasales, con el pelaje manchado de sangre pero el espíritu rebosante de sed de batalla. Este fuego, esta emoción, nunca había sentido tal poder bajo la mano de Robin Hollard. Tú también lo sientes, ¿verdad? Murmuró Lance, cepillándose la crin con una mano ensangrentada. Luego, con una sonrisa. Éxito o fracaso, este será nuestro último desafío. Ya. Con un grito atronador, clavó los talones en los flancos del caballo. Y así, ante los ojos de todos, el solitario caballero se lanzó una vez más contra un ejército que lo superaba en número 51. Tan solo ver eso hizo temblar a los hombres más curtidos, con las rodillas flaqueando mientras el terror les atenazaba el corazón. Ceder el paso. Lancelot. Una voz rugió desde atrás. El grito desesperado de Reveray. Lance echó un vistazo hacia atrás justo a tiempo para ver 3 enormes barriles de vino que se precipitaban por el suelo a una velocidad mortal. Tiró de las riendas, desviando a su caballo en el último instante y escapando por poco del impacto. Los barriles rodaron por el camino empedrado, deteniéndose bruscamente frente a las filas enemigas. No arrollaron a los soldados, no derribaron a nadie. Simplemente quedaron allí, sin impulso. Pero las fosas nasales de Lance se dilataron. No es vino. Es algo más fuerte. Más intenso. Aceite de brea. Sus ojos se clavaron en los barriles.
Estaban abiertos, y su contenido ya se derramaba sobre las piedras formando un rastro oscuro y brillante. Un elegante arco de fuego líquido a la espera de una chispa. Oye, viejo. Lance le dio una palmada en la espalda a Aerys, y sus labios se curvaron en una sonrisa demente. Siempre has querido quemarlos, ¿verdad? Bueno, vamos a prenderles fuego. Golpeó su lanza contra los adoquines, una piedra de afilar de acero, con un grito. Saltaron chispas, que se lanzaron con avidez al aceite. Las llamas florecieron. Se lanzaron a lo largo del sendero con una voracidad desmedida, lamiendo botas y grebas. En un instante, la primera línea de lanceros quedó envuelta en llamas, gritando mientras el fuego devoraba cuero, carne y hueso. Sobre el infierno, Aerys se retorcía en la silla de montar, aplaudiendo y rechinando los dientes ennegrecidos contra sus propias ropas, gritando con una alegría maníaca. Ja ja ja. Quémalos. Quémalos a todos. Redúcelos a cenizas. Soy el rey de las cenizas. La tormenta de fuego partió en dos la formación enemiga, dejando un corredor en llamas en el centro. En la pantalla interna de Lance, el cronómetro parpadeó en carmesí. 0023. Arrancó un trozo de tela del hombro y se lo ató sobre la boca y la nariz. Luego, inclinándose sobre la silla de montar, susurró para que solo Aerys pudiera oírlo. Dicen que los verdaderos dragones no temen al fuego. ¿Verdad, viejo? Ah. Las pupilas de Aerys se contrajeron con un placer febril, como si lo comprendiera. Un alarido agudo brotó de su garganta, y se aferró a la crin del caballo como si fueran las riendas de un dragón, mirando fijamente las llamas como si las dominara. Aquí vamos. Lance tiró de las riendas. El caballo de guerra, presa del terror y la sed de sangre, se abalanzó hacia adelante. Sus cascos chispeaban al adentrarse en el corredor de fuego. Su crin rozó las lenguas de fuego y se incendió, ardiendo en un brillante arco. Los lanceros que habían sobrevivido al fuego blandieron sus lanzas con desesperación. Lance bajó su arma, arrastrando la punta de la lanza por el suelo. El calor abrasó el acero hasta que brilló con un rojo intenso. En el último instante, la alzó de golpe. Cada estocada era un cometa llameante que se clavaba en las gargantas expuestas. Los soldados cayeron, asfixiándose y ardiendo, mientras Aerys echaba la cabeza hacia atrás y gritaba una sola palabra que desgarró la noche. Dracarys. Tres se aferró a la melena llameante, con el pelo fundido y la grasa goteando entre sus dedos, la carne ampollada, y rió, ciego al dolor. Pero el destino mismo se reveló. El cabrestante de madera del arrastrillo se agrietó por el calor. Con un crujido chirriante, la gran puerta de bronce se desplomó. No. Desde atrás, Reveray bramó horrorizado, con los ojos muy abiertos mientras la puerta se desplomaba. En ese instante, Lance empuñó su lanza con ambas manos. Cada músculo se tensó bajo la luz del fuego mientras la lanzaba con todas sus fuerzas. El eje se atascó en el mecanismo, encajando contra el bronce. La puerta que caía se estremeció, detenida por un instante fugaz. 2 fue suficiente. El corcel de guerra avanzó a toda velocidad, dejando tras de sí una estela de fuego como las alas de un dragón. Con el rey loco a cuestas, Lance irrumpió entre las llamas, colándose por la puerta justo en el momento en que se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Y mientras huían a toda velocidad de Duskendale, el cronómetro ante sus ojos llegó a 0. 2-0. Reflexiones de los creadores. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 12 comentarios. Votar capítulo 12. El consejo ante el rey. Capítulo 12. El concilio ante el rey dentro de la tienda de mando del ejército real. Cubierto de sangre y polvo, Ser Barristan Selmy atravesó la solapa, solo para ver a su rey sentado a salvo en el trono. A ambos lados de Aerys estaban presentes los miembros del consejo privado, pero ninguno se atrevía a sentarse a menos de 3 o 4 pasos de él. La única figura a la que se le permitía estar tan cerca era un hombre alto e imponente que permanecía de pie junto al rey. Su gracia. Exclamó Barristan con alivio. Clavando su espada en el suelo, se arrodilló ante Aerys. Él mismo había escapado de la muerte por los pelos hacía poco. Aerys le dirigió una mirada fugaz y habló con un tono frío y sereno. He oído hablar de tus hazañas, Ser. Cabalgar solo hacia Duskendale, semejante valentía avergüenza a cualquier caballero de mi guardia real. Al menos, comparado con algunos otros. Me halaga usted, su gracia. Yo, la verdad es que hice muy poco para ayudarle. Aunque los elogios del rey le conmovieron, Barristan respondió con sinceridad.
Vuestra liberación se debió mucho más a este formidable guerrero que estaba a vuestro lado. En efecto. Aerys inclinó la cabeza, volviéndose hacia Lance con una leve sonrisa de satisfacción. El hombre que se había abierto camino hacia la libertad permanecía erguido y silencioso, con el pecho erguido y el rostro inexpresivo. La viva imagen de un guardaespaldas nato. Comprendía bien su propósito. Conferir al rey un aura de fuerza e intimidación. 6 meses de cautiverio habían cambiado muchas cosas. ¿Quién podía decir qué lealtad quedaba aún dentro del consejo privado? Y, sobre todo, Tywin Lannister. Con un gesto para que Barristan se apartara, Aerys alzó la voz, llamando a su mano. Mi queridísima mano, ¿dónde te escondes? Al oír la llamada, Tywin Lannister se levantó ligeramente de su asiento e inclinó la cabeza con gélida compostura. Su gracia. Vestía una túnica de seda carmesí bordada con leones feroces en hilo de oro. Su rostro no reflejaba emoción alguna, pero su tono era cortés, impecablemente medido, al saludar a su rey. Todas las miradas en la tienda se volvieron hacia los dos hombres nominalmente los más poderosos de los 7 reinos, escuchando con atención lo que sucedería a continuación. Solo la mirada de Ser Barristan se desvió. Lanzaba miradas furtivas a Lance, apretando con fuerza la empuñadura de su espada. La ausencia de la Guardia Real, sustituida por aquel desconocido, le provocaba una profunda inquietud. Arrodillarse. ¿O acaso piensas sentarte ahí y responderle a tu rey desde una silla? Las palabras hirieron como un latigazo. En lugar de abordar el asunto de Uskendale, Aerys se volvió contra su mano con furia repentina, reprendiéndolo ante todo el consejo. La conmoción se extendió por la sala. Algunos ojos brillaban con diversión, otros con miedo o incredulidad. Nadie esperaba que el primer acto del rey al regresar fuera humillar a Tywin Lannister. Bajo la mirada de todos, Tywin entrecerró los ojos. Recorrió lentamente la sala con la vista, encontrándose con la mirada de cada consejero. Desde esas frías profundidades emanaba la imponente presencia de un león. Incluso Lord Lucerys Velaryon, el maestro de naves, que momentos antes había lucido una sonrisa de regocijo malicioso, dejó que se desvaneciera bajo el peso silencioso de la mirada de advertencia de Tywin. Tras casi 10 segundos de tensa quietud, Tywin finalmente se levantó. Avanzó con deliberada calma, se detuvo frente a Aerys y se arrodilló. Sus ojos esmeralda, fijos en los del rey, hablaron con voz baja y resonante. El rey me ordena arrodillarme, y la mano obedece sin rechistar. Pero como tu amigo, no puedo evitar recordar los días de los Ninepenny Kings, cuando luchamos codo a codo en la gloria. Si no me falla la memoria, fui yo quien te nombró caballero por primera vez. Ante eso, incluso Lance le dirigió una mirada de sorpresa. Nadie podía negarlo. Aquel señor de Roca Casterly era un hombre de una determinación excepcional. Hablar con tanta franqueza ante la corte, y ante el propio rey, era una audacia sin límites. Sus palabras eran veladas, pero nadie presente era tan ingenuo como para no comprender su significado. Como mano, me arrodillo ante mi rey. Pero, como aquel que una vez te nombró caballero, ¿no debería Aerys Targaryen arrodillarse también ante Tywin Lannister? Apenas unos instantes antes, Lance había considerado la insistencia de Aerys en mantenerlos cerca una precaución innecesaria. Al fin y al cabo, incluso ausente durante medio año, un rey no debería verse eclipsado en su propio consejo. Pero ahora veía la verdad. El poder de Tywin Lannister se cernía peligrosamente cerca de eclipsar el trono mismo. Desafiar al rey con tanta desfachatez, la sangre de Barristan hirvió ante el insulto. Apretó con fuerza la empuñadura de su espada, rechinando los dientes, pero se calló. Un miembro de la Guardia Real no tenía voz ni voto en los asuntos del Consejo. Ni siquiera Ser Geralt Hightower, el famoso toro blanco y Lord Comandante de la Guardia Real, pudo evitar guardar silencio. Al fin y al cabo, la réplica de Tywin solo había sido metafísica. Jai. Los dedos huesudos de Aerys se clavaron en los brazos de su silla, con los nudillos blancos. La mirada penetrante de Tywin pareció desestabilizarlo. Sus labios se curvaron, sus ojos violetas, inyectados en sangre y desorbitados, reflejaban una vez más la locura. Su gracia. Lance alzó la voz bruscamente, temiendo que el rey pudiera estallar en uno de sus infames ataques de ira, gritando por fuego y exigiendo que los quemaran vivos a todos. El sonido hizo reaccionar a Aerys. Sus ojos se aclararon, su respiración se volvió agitada y rápida, y después de una larga y entrecortada exhalación, reprimió su furia. ¡Ay! Por fin, fijó la mirada en Tywin, que ya se había levantado, erguido e inflexible en el centro de la tienda.
En lugar de furia, una risa áspera, burlona y amarga, brotó de la garganta del rey. Debo darle las gracias, Lord Han. En mi ausencia, usted soportó el peso del gobierno. ¡Qué diligente ha sido! Ese era mi deber, su gracia, respondió Tywin con voz serena, sin inclinarse demasiado ni erguirse demasiado. En efecto, Aerys golpeó la silla con un dedo huesudo, esbozando una sonrisa macabra. Porque, al fin y al cabo, ¿qué soy yo sino una marioneta en el trono de hierro? Y el verdadero gobernante de los 7 reinos y es mi mano del rey. Tywin Lannister. Un murmullo de asombro colectivo recorrió el consejo. Incluso la compostura de Tywin se resquebrajó. Frunció el ceño y su voz se volvió firme. Su gracia, ¿cómo pudo semejante pensamiento cruzar su mente? Todo lo que he hecho ha sido para fortalecer el reinado Targaryen. Jamás he pretendido usurpar lo que le pertenece. La negación, aunque controlada, transmitía una urgencia inusual. Ni siquiera Tywin Lannister podía ignorar el peligro que entrañaba tal acusación. La risa de Aerys volvió, cruda y áspera. Su lengua rozó sus labios resecos, un hilo de saliva se extendía entre ellos, brillando rojo a la luz del fuego, como las fauces de una bestia a punto de morder. Entonces, de repente, su mirada se desvió más allá de Tywin, deteniéndose detrás de él en un caballero alto y delgado que permanecía rígido con su armadura. Te creo, Lord Tywin, dijo el rey con voz ronca. Creo que no tienes intenciones de cometer tal traición. Pero, ¿puedes jurar que tus subordinados no han dicho lo contrario? El caballero se sobresaltó al oír esas palabras. Aerys no lo soltó. Su voz, lenta y venenosa, resonó en toda la tienda. Hablar del rey y de la mano en susurros, difundir mentiras tan venenosas, ¿qué castigo merecería eso, me pregunto? Sus ojos violetas brillaban mientras sus labios se curvaban en una sonrisa. Ser Ilyn Payne.